Muy bien, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Los Yúdicas. Esta vez con Yudica, después vendrá Bernarda a hacer la despedida correspondiente. ¿Por qué? Porque Bernarda Yudica tiene en estos horarios dos cosas que hacer. Está Moranza, vení Moranza, por favor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Sentate. Me siento. Un minuto que te voy a ¿Te hacer. vas allá? No es que no he metido, pero justo ¿En serio? Me pasa a buscar un Uber por acá. Ah, bueno, después le das a Willy. Sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Eh? Muy bien, ¿Qué acá. facha que tenés? Aprendí de vos. Está fachudo. Yo tengo hoy una invitada de lujo que ya llegó. Tenemos otro Sí. invitado de lujo que quiero que... Me gustaría que participe de esto. Pues se llama Fran Evangelista, uno de los invitados de hoy. Sí. Tengo al mejor crítico de la aplicación Vivino. Vivino es una aplicación que vos agarrás el teléfono, está el vino ahí, le sacás una foto de la etiqueta, la subís a la aplicación que se llama Vivino Y te dice un. y te dice todas las cosas. Él es el número 1 del mundo de Vivino. Es amigo mío. El de otro día toda la me tomé- vida. hacía 20 años que no tomaba vino. Me tomé una copa Sí. así. El pedo que me agarré. Bien, pero bueno, Bueno, buen vino. bueno. Buen vino, muy bien, Me muy invitó bien. un amigo. Bueno, vamos a tener a Cristian Alonso, que es uno de los mejores. Está, por favor, vení, Gastón. Hola, Por Gastón. favor. Qué dupla Por favor. esta. Por favor. Está Gastón Reyes. Por eso se llama Dos Reyes. Dos en el Reyes, team, dos porque Reyes. uno de los Reyes es él, muy canchero. No es por nosotros. No, es por nosotros. No somos Dos Reyes. No. Qué linda junta, No, no. hermosa. Divino. Genial. Por favor. Lo mejor que me pasó en mi vida profesional es haber conocido a Mariano Yudica a esta altura del partido. Es lo más lindo. Gracias a Son Dios. hermosos los dos. Vos son también. hermosos. ¿Cómo prepara el día del niño? Bien, bien. ¿Hubo fotos? ¿Compraste cosas? No, todavía no hicimos nada. No, vas a no, comprar mañana este? bien. Mañana ¿Eh? bien. Mañana bien. Mañana ¿Te bien. vas a comprar algo a los Mañana chicos? todo. A nosotros Soy un compraron. portaaviones como Todo vos. para los chicos. Somos portaaviones, Nosotros ¿no? somos portaaviones, vos sos portaaviones. ¿Sabés? No sé por Portaaviones. la Portaaviones. Pero por A supuesto. fondo. Mariano es el número uno. O sea, portaaviones, escuchá, uno de los aviones se fue porque no puede a este horario. ¿Qué pasó? Bernarda. Qué complicado. Ah, ¿no está Bernarda? Bernarda ¿La acá. vamos a extrañar? Bueno, vendrá en otro horario a hacerlo Sí. sola. ¿Viste? No te enojes, Pero No, vamos tranquilo. no me enojo, no, me hubiese encantado que sea, pero bueno, Obvio. tiene 200.000 compromisos, ¿qué crees que haga? La vamos a comer, Seba. Sí, volver. no, pero es Bernie, otro horario volver. seguramente. Muy bien, Vamos gracias con Roberto Moreno. Genios. Arrancamos, está Que escriba la pantalla gente del prendida. chat. Sí, Está la prendida, está la prendida. pantalla prendida. Está Lo prendida. bien que Vamos. este horario la gente pase, que bien Me que queda encanta, la me pantalla. encanta. Quiero ver la Moranza más. Me encanta, muchas gracias, Diego. No, Escuchá, tenía- sí, miren lo que tengo acá. Me voy yo solamente. Mirá, te quería saludar. mirá. Sí. Porque siempre traigo cosas para... Está muy bien. Corto acá yo salame, traigo cosas raras, traigo corazones de cauciles, traigo... Pero hoy me dijo, ¿te puedo hacer una picada? Así las mostrás. Sí, Por Milano. favor. ¿A dónde? Te ama la gente de Milano. Pará. Mirá Esto que es- mañana voy a comer la paella. Yo no como paella, pero voy con mi mujer. Esto es Milano. Qué bien que está. Vení con el nene si querés, ¿eh? Sí, Yo vamos. flamenco, ¿eh? Mirá. Pará. Esto es Milano. la puta Esto madre. es Congreso Esquina Triunvirato. Oh, Como vamos a tomar vinos ricos, porque tengo, Sí, un enólogo, tenés que- tengo un enólogo que le hace los vinos a los famosos. no, imagínate. Bajame un poquito la música de fondo. Tengo un enólogo que le hace los vinos a los famosos. Esta es mi debilidad. Sí, dale. Aceituna rellena. Bueno, si sos moranzón italiano, no te da debilidad las aceitunas, te cago a patada, no comes nada. No como bien. Pero mirá lo que tiene esto. Esto No tiene. está de Mirá primera- lo que tiene. ¿Qué? Lever, Gruyère. Mirá lo que es esto. Esto es una locura total. Por favor, esto. Aguante los Yudica, dicen ahí. Esperá. Esta es de Milano. Bajame un poquito la música de fondo, por favor. Esta es de Milano, que sería Fiambería, Vinoteca, Producto de Triunvirato y Congreso. No la saques, bajala un poco nada más. Hay una cosa que es perillas. Sí, ahí está. ¿Cómo te hacen renegar los controles a vos, boludo? Ay, Puta bueno, que lo- porque yo soy muy rompehuevo también. Lo que pasa es que bajarlo un poco es bajarlo un poco. Escucha, matalo. Escucha. Para que lo quiero levantar. No, lo quiero que es. Porque ella hace los detalles muy bien. No, está muy mirá, bueno. Mirá. ¿Cómo me Mirá lo gusta que la es esta picadita. Oh. Por favor, chiquita, no te zarpes, Tremenda. No, impresionante. Lo tiene todo. Me llevo una aceituna más, perdóname, María, porque está muy rica. ¿Por Yo- qué? Porque hoy tengo muchos invitados. Lo tengo al amigo evangelista, que no me acuerdo el nombre. Fran Evangelista, un fachero. Yo te- Una facha, parece un actor de Qué bien Hollywood, te queda boludo. el streaming, boludo. ¿Eh? Yo te digo que no había visto, sí te veo, Sí. pero te había visto Vos en vivo. sabés mucho de streaming. Pero me encanta verte ¿Estoy en para- streaming. para más en el Está streaming? Vos estás para sos número uno. No, no, De de esto lo no, que- de esto número uno Lo sos que vos, te yo no. contaba de mi viejo y que nunca Sí. lo habíamos hablado, él no te conocía nunca, no sabía. Y Bajame un poquito. Y él, cuando empiezo a hablar con vos, me decía, y Mariano, che, pero bien, ¿te quieres? Sí, le digo, pa, quédate tranquilo, me quiere.
Yo te quiero, O sea, lo sé, pero mi viejo no sabía, o sea, me empezó a ver en polémica. Y bueno, nada. Así que, mira cómo te dije. Semana pasada presentaron a la productora. Quiero que vuelva a salir, dice Fabián. La semana pasada La presentaron a la productora. Que vamos a hacer una presentación, otra más, porque merecemos una segunda el que escribe, venta. tiene que escribir. Porque vos Vamos, ¿qué hay que hacer? Que te escriban. Hay que escriban. Yo hago lo que es Moranza. No, me escriben encanta que yo leer. leo, escriban que yo Hoy leo. tuve- Por favor, me encanta. Bueno, Gracias, me voy a Moranza. Canal 22, te quiero. Pues yo voy a presentar, quiero que la saludes, porque quiero que la conozcas. Sí, la conozco. ¿Ya la conoces? La ¿A conozco. Rochi? Rochi la voy a presentar, porque Rochi le dicen, pero como ella de juventud, ella se ocupa de la juventud, es una legisladora joven, de verdad, tiene Mira, 29 años, sí. es una nena, tiene la misma edad de Bernarda. Es Rochi Figueroa, puede entrar, podés cederle tu asiento favor, y Rochi. saludarse en cámara. Obvio. Un peronista y una joven pro. No, pero yo soy un... Y una joven pro. Mirá, Sí. yo soy un hombre de la ciudad de Buenos Aires, camino a la ciudad. Tengo buena onda con todos. Armamos puentes. Armamos puentes, ya sabe, ya Se nota sabe. que no es libertaria, es liberal. y No, de pro. no, esta es de verdad, esta es de Pero pro. ese Cuca, chorero, No, es sí, pro sí. distinto. Yo con el Cuca no me junto. No, acá, tranquila. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Rochi Figueroa, por favor. Legisladora porteña. Gracias por venir. Bueno, gracias. Gracias por venir. No puedo creer que estoy en un programa que conducís vos. Yo siempre te veía en la tele y te imitaba. ¿En serio? ¡Dale! ¡Dale! Bueno, pero claro, vos sos muy de la época de la cocina del show y esas cosas. Sí, la el época de de- Pedro, Paula, el de los Este es sábados. un show, el de Este es un Telecanto, show. ¿te acordás? Claro, el ¿Cómo se llamaba dar, ese? soñando por cantar. Soñando por cantar. La cocina del show los Lo veíamos sábados. con mi familia. Claro, muy familiar. Bajame, sacame un poquito la música esta, que parece que estamos en un telo y no quiero que Rochi piense cosas raras. Estamos en un estudio. Estamos en un estudio de streaming con lo Yudica. A ver, Rochi, bueno, nada, sos un bebé para lo que es la política argentina. ¿Hace cuánto que militás que sos joven pro, vos? Yo arranqué a los 18 años, cuando salí del secundario. Siempre igual tuve medio una locura, ¿eh? Yo de chiquita jugaba que era presidenta de la nación Ay, y te quiero que se te vea la dirimía, cara ahí. Ay, no, Ahí. vos ponete, hablale como de costado, así se te ve la cara. dirimía el conflicto del campo. A los 8 o 9 años. ¿En serio? ¿Silencio? Yo miraba Floricienta y a mí me cortaba siempre el Floricienta la cadena nacional. Entonces yo tenía muy en la cabeza que había un problema con el campo. En mi casa no se habla de política, mi ¿En familia serio? no es política. te Dale. juro. Ah, pensé que eran re politizados. No, cero, nadie habla de política. Cero. Sí, más o ¿Vos menos sos de siempre Matadero? era- ¿Sos Yo soy de de Matadero. hermanos varones tenés? Tengo un hermano varón que nada que ver. Pero hay el fútbol, mundo hay privado. casa de Matadero del fútbol, de Sí, Chicago, hasta de ahí cosas. yo soy muy del educado rugby. por mis amigos del secundario. Ah, pero ok. tampoco mi familia no es Colegio tan futbolera. también en Mataderos. Sí, un ¿A colegio cuál? Matadero. San Felipe Neri. Ah, San Felipe, sí, lo conozco, sí, sí, sí. Toda la vida. Sí, sí, muy bien. Bueno, ahí pues, le mandamos un beso grande al Cabezón Ritondo, que es un amigo, Cristian. Mi jefe, sí, gran jefe. Vos sos de la hueste de Cabezón, no sabía. Claro, yo soy del equipo Me parecía, de porque si Cristian. sos de Matadero tenía que ser desde que Sí. mandamos un beso grande a Cristian, que es un amigo, aparte hincha del Rojo, enfermo del fútbol, tiene un quilombo ahora con el Rojo, ayer hablé, Sí. pobre. Bueno, 29 años, Vamos por Más es tu agrupación. ¿Quién lidera Vamos por Más? ¿Quién fue el que la...? O sea, Vamos por Más es el bloque del PRO. Yo soy El del bloque PRO. pro entero se llama Vamos por Más. Claro, nosotros ¿No hay- tenemos y un entre los interbloque. jóvenes hay subdivisiones. Cada uno, o sea, hay una estructura que es Juventud Pro, que Juventud es Pro, sí. la orgánica del partido, digamos, yo ahí soy vicepresidenta nacional del ¿Está Agustín de la ahí también? Juventud. ¿Forquieri? Agus estuvo, ya Estuvo no está en la más. legislatura. Claro. Agus fue legislador, Sí. vicepresidente de la casa, Sí. que eso te eligen, digamos, los legisladores. Y bueno, ahora está en River. Sí, Ya- sí, está con Estefano, otro que tiene un Claro. quilombo también importante. Sí. Escúchame, Rochi, pará, entonces vos estabas en tu casa, vos veías Floricienta. Y me cortaba la cadena ¿No? nacional Floricienta. Entonces y yo vos después te- me y quedaba te con empezaste eso. a interiorizar. Yo ahí jugaba, agarraba los muñecos y decía, bueno, intercambio unas gallinas por no sé qué y dirimía el conflicto del campo en mi casa. Medio gracioso. Y después fueron Pero que pasando con los años. amigas, le mostrabas a tus viejos, Mira. ¿tus viejos estaban al tanto o no? No, ¿sabes Porque que en no una sé casa si- politizada un pendejo sale politizado. Cuando en una casa que nada que ver. Yo creo que hay algo como inherente. Hay alguna gente que viste que no tiene nada que ver, es la oveja negra de la familia, nacés con por algo. oveja negra, pero no por oveja negra, sino que te metes en las cosas sociales. Claro. Te gustaba siempre lo social, era la que Sí. defendías en el colegio a los compañeros. Sí, a los que- insoportable. Fui la que me peleaba con la empresa de Bariloche. Exactamente, tenés todo el corte, sí, sí. A los que bulineaban, conseguían a los lo que que- bulineaban saltabas vos y Sí. defendías. Sí, sí, era la justiciera la que se la peleaba con los justiciera- profes. La justiciera del viaje a Bariloche, esas son
yo tengo, porque las que fueron justicieras con el viaje a Bariloche nuestro, mío, cuando yo era chico, fueron para ese lado en la vida también, Claro. ¿entendés? Tienen todas tareas sociales y todas, unas militaron en política, o sea, tienen Mirá. tu corte, ¿viste? Sí, nosotros nos querían poner un hotel por otro, que era el acuerdo. Yo ardí en cólera. Le dije, no, dame el hotel que nosotros queremos. Enfrente, en la Huelguapí, ¿viste? El famoso hotel ese, Sí, lo quería sí. mandar a la montaña, que nosotros éramos un grupo de 20. No, y lo conseguimos. Que lo conseguiste vos. Bueno, y ahora, estando en la ciudad, bueno, ahí está, acá por Fran Evangelista, muy bien, sabe de todo esto, Moranza sabe mucho, por supuesto, aguante Rochi, María Belén Rendón, María Belén, le mandamos un beso, arde el chat, por supuesto que sí, me gusta que empiecen a escribir, si lo dice Moranzoni, empiecen a escribir, el tema hay que venderlo. Rochi, ahora que estamos hablando justo de la ciudad de Buenos Aires y demás, me pareció extraordinario el otro día, justo vi, lo había visto viral, pero lo vi en acción a una cuadrilla sacando un falso cartel De estacionamiento. de estacionamiento. Sí, buenísimo. Vamos casi 500 de esos. Falso cartel de estacionamiento de que dicen que... Ahí está, esta imagen. Sí. Que ponen un cartel de discapacitado o de discapacidad, Sí, trucho. trucho, y utilizan una cosa que es muy sensible para todos los argentinos de bien, y lo usan en detrimento de tener un lugar para estacionar en la vereda de su casa. Y justo lo vi en acción. Y me quedé un rato a ver si salía el trucho, ¿viste? A decir, no, paren. No. Por supuesto que no salió nadie. ¿Cómo vos que sos en tu juventud pro, estás mucho con el tema de discapacidad, vos tenés es tu expertise dentro de la legislatura, esos temas y demás, vos te ocupás de esos temas básicamente, sos una chica... Sí, estoy en la comisión de discapacidad. Estás en la comisión Sí, de sí. discapacidad, porque sos una chica preocupada por el tema. ¿Por qué? ¿Cómo arrancaron con esto? A darse cuenta que esto era una truchada, que había mucho trucho de esto. Un poco se empezó a levantar el tema desde el lugar que desde el sentido común, de que de repente en una cuadra puedes llegar a tener 6 estacionamientos por discapacidad. Y empezamos a cruzar los datos y dijimos, bueno, vamos a hacer una auditoría de esta situación. Y encontramos que efectivamente había un montón de carteles truchos o vencidos, porque vos tenés 2 tipos de discapacidad. Una discapacidad que es para toda la vida y una discapacidad que puede ser momentánea, por un accidente o por, no sé, una parálisis, que eso con los años lo podés revertir. O el fallecimiento de la persona Mudanza, fallecimiento. Mudanza también, claro, Muchos boludo. que quizás esa persona ya no vivía ahí, pero mantenían el cartel de discapacidad. Vos cuando te mudás o cuando ¿Te esa jodas que persona... comés? No, cero. Aparte, flor de picada. Bueno, tremendo. ¿Querés un vinito? ¿Querés vino? No, gracias. Después sí me voy a llevar un queso puesto. Por supuesto, por supuesto. ¿Me traes un poquito de pan? Por favor. Bueno, ahí empezamos a auditar y en una cuadra en Palermo sacamos 4 truchos. 4 en una cuadra. Llevamos casi 500 estacionamientos. Y en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, que es... A ver, es una ciudad vibrante, que crece, que se mueve gente 24/7, es una ciudad que no duerme. Sí, El claro. estacionamiento es una vital. situación. No, es vital porque Es aparte es caro vital. el cubierto. Por y- eso también fuimos a la par con y trapitos. aparte- A ver, son 2 caras de la misma Bueno, moneda. trapitos, En el gente que espacio estaciona a la público. derecha. Buenos Aires es difícil, es una de las ciudades más importantes del mundo. Y yo sé que después los ¿Viste? vecinos quizás nos putean cuando va y la grúa y les levanta el auto. Pero bueno, a ver, el orden en la ciudad hay que mantenerlo, porque si Yo no es un creo que caos. un distintivo de la gestión de Jorge y de la acción de ustedes en la legislatura y en la acción de ustedes es el orden, porque vivimos durante 10 años en la transformación más grande de la ciudad, porque es una de las ciudades más lindas del mundo, que se transformó, Paseo del Bajo, todo sin poder sacar lo que paraba el tránsito todos los días con la marcha, con la marchita, con la marchota, con la marcheta, que porque sí, que porque no, porque sí, Sí. era porque sí, y porque no, también porque sí, ¿viste? Entonces ahora no, la calle no me la cortan más, tranquilidad, si van a marchar, marchan en la vereda, o marchan los días que se espera una marcha y todo se
se trata de organizar. Sí, ¿Entendés? sí. Es que lo que se cambió ahí fue la decisión política. Porque a ver, hay cosas que no son fáciles. Y uno como político a veces tiene que tomar decisiones que son amargas y cuestan. Cuestan. Sacar un piquete y decirle a la gente, mira, la verdad es que puedes protestar, pero en la vereda es amargo y fue amargo. Y antes había como un No. correctismo Y político manejar las fuerzas de lo político también. Te podés Sí. comer galletitas y sapos todo el tiempo. todo el tiempo Sí, por locos que hacen cosas que ustedes no lo mandaron a hacer. sí, sí, obvio. Porque baja la orden política, pero también baja la orden militar, la orden castrense de la No, fuerza. Y a ver, no es Entonces, fácil, y a veces no puede cruzar las controlar a dos. cada persona todo el tiempo, 24/7. Y son Exactamente. situaciones que, a ver, para todos son muy tensas y muy Totalmente, estresantes. sí, sí, sí. Igual nosotros tenemos ahí un control a ver, la escuela de policía que es La de la largo y ciudad. tampoco quiero aburrir, la escuela de la No, policía de no, la sí, ciudad sí, bueno. tiene una escuela que está súper preparada, yo la fui a ver un montón de veces y la verdad que el curso Yo en la también, ciudad yo está también. buenísimo, Sí. pero sí, tal cual, siempre tenés un margen de error, entonces no es difícil también asumir esos riesgos porque pueden tener un potencial costo, pero cambiamos la decisión política, con esto, con trapitos, con ocupas. Con No, ocupas. pará, la de Ocupa, no Ocupas sabés la es que, mortal. la que nos pasó a nosotros Yo acá en fui vivo a en Polémica. desalojos un montón de veces, porque yo tengo el tema en la legislatura. Yo soy la vicepresidenta de la Comisión de Vivienda y además, obviamente, de ser del PRO, es un Vos te tema agarraste que... todas las antipáticas. Yo me agarré todas las fáciles. Todas las antipáticas, vos, o sea, no, boludo, por varias cosas te Tengo digo. energía igual. No, pues por eso, porque es para jóvenes, porque tiene costo político eso. Si te quieren operar, te operan Sí, todo el tiempo. Ya están, o sea, hay algunas operaciones ahí dando vueltas, pero estoy tranquila porque yo sé que lo que estamos No, haciendo está te bien. operan con respecto a la sensibilidad. Sí, sí, que, con que eso. hay sensibilidad. Me etiquetan que hay todo el sensible, día en porque tenés Instagram. todas las, claro, te agarraste todas las cosas que Las son, duras. que hay que poner, no, Sí, las que hay que duras. hay que poner la cara y decisión política grosa, Pero ¿querés que te diga algo con una mano en el corazón? Yo soy una familia de clase media baja de Mataderos. Mis viejos toda la vida laburaron. Yo toda la vida laburé desde que soy chica. Mientras estudiaba, laburaba mi... Sí, mi ¿Qué le ¿Se saca pasa? así? ¿Qué le pasa? Ah, ahí está. Gracias. A ver. Soy medio chiquita. Sí, por eso no quería que se tape la cara, pero ya está. Mi familia toda la vida laburó, pero yo vengo de esa cultura. Yo imagino esa misma situación. Que mis viejos, con lo que les costó comprarse su casa en Mataderos, Yo siempre venga pienso- gente yo pienso y lo nos la mismo. ocupe. Yo pienso lo mismo siempre. Ahí no transo, pero ni en pedo, no me importa nada de Y yo te nada. entiendo el derecho de la vivienda, yo te entiendo No, por todo supuesto, eso. hay 15 pero una familias, cosa no todo, quita pero lo ustedes no es otro. que vienen un día para el otro y le dicen, vienen trabajando el desalojo hace un montón de tiempo. Sí, sí, hace un montón, ya vamos Le vienen diciendo... más de 900 No, y lo casas que va a recuperadas. pasar, lo que tienen que hacer, a dónde los van a llevar. Por supuesto, no es Le que los dan- dejamos en la le dan calle. alternativa, no es que caen de la mañana a la noche. Ellos, Chau, se van. a ver, ellos están súper organizados. Hay un negocio detrás de la ocupación, supuesto. del regenteo y de vivir de lo ajeno. Hay un negocio con toda y la de armado. venderle a los que no tienen nada, Ah, sí. venderle un lugar en la ciudad de Buenos Aires. Sí, obvio. Nosotros acá en Palermo, Ya, sí, ¿qué me ibas a decir? nosotros en Polémica Naval lo hicimos en vivo ese. Mirá, El de Palermo, el de la calle Honduras. sí. Honduras entre Fitzroy y... entre Fitzroy y... ¿Cuál es la que viene después? Ay, yo no Y me Bonplan, acuerdo de entre Bonplan y memoria. Fitzroy. Sí. Honduras entre Bonplan y Fitzroy. Había uno que estaba hace 20 años. Yo me acuerdo en la época de finales de los 90, en la vereda de donde está el restaurante indio, estaba... ¿Cómo se llamaba el chiquito? Que íbamos con Willy. ¿Cómo se llamaba el chiquitito? Estaba el único y en la mitad de cuadra había uno también que íbamos siempre. Preguntale a Willy. ¿Dónde está Willy? Bueno, ese era un reedificio. Que Mirá. ahora lo recuperaron. Nosotros vimos cómo lo recuperaron en vivo. Las cosas que sacaban del edificio, no sabes las cosas que sacaban. ¿Viste? Iban sacando, pero... Y estaban, los Tenés de habían todo. engañado a todos. Los que vivían, los habían recontra engañado. Yo se lo compré a, yo le alquilé a, yo pagué a, y mostraban papeles, todo, pero bueno, es decisión política de recuperar esas cosas. Sí, y por eso también si me operan o si alguien me levanta la verdad, yo estoy tranquila con que lo que estoy haciendo está bien. Y que estoy defendiendo a quien yo quiero defender. Que esa es la persona que labura, que se rompió el lomo toda su vida, en una Argentina que cada 10 años tenemos una crisis económica, Sí, no, y que- que una vez que tenés algo que es propio, lo querés cuidar. Y está bien. Y más ahora, que es muy difícil comprar una vivienda, no hay crédito, es muy difícil. Los chicos cada vez es más difícil para los pendejos, ¿viste? Y si una cosa es tuya, ¿viste? Sí. El tema del derecho de la propiedad privada no Sí. se jode, porque si empezás por ahí, después no tiene fin eso. No tiene ¿entendés? fin y
con un contraste de que te vienen a decir que sos insensible, que sos cruel. Somos No. la única jurisdicción que tiene paradores de gente en situación de calle, la única jurisdicción que cruza el beneficio con subsidios habitacionales. De nuestros paradores de Para gente mí en habría que situación de calle comunicar sale más, gente con habría que laburo. comunicar más la cosa de la contraparte de las cosas que son efectistas como estos tapes, que son re efectistas en cuanto a orden. Tendrían que comunicar mucho más la contraposición de esto. ¿Qué hacen con esto? Las guarderías, los refugios, toda la cantidad de otras cosas que tienen Claro. para salvaguardar y que no te digan insensible, ¿qué haces? ¿Lo sacás, lo tirás a la calle? No. Claro. Es un protocolo que se cumple que es gigante antes de entrar y sacar un desalojo. Sí, sí, tenemos un presupuesto enorme destinado a eso y la verdad es que yo lo digo con orgullo, pero sí, te tomo el punto que nunca fuimos tan buenos contando esa parte de la historia. No, porque Y pensás si que revisás, no voy hay a un comunicar montón golpe de bajo porque me programas. van a decir que soy re amarillo y comunico golpe bajo, entonces me van a decir, pero bueno, no, porque Claro. si vos comunicas esto, que es muy efectista, esto es una papa para que te peguen también. Sí. Que te insensible, no te importa nada en este país donde está lleno de pobres, vos le sacás la casa a la gente. No le sacó la casa. Él le sacó la casa a otro. Sí, tal cual. ¿Entendés? Sí, sí, Entonces, él está viendo el ajeno. Viste, yo comunicaría mucho más el tema de las guarderías, los paradores, los sí, sí. paradores, viste. Yo fui varias veces a hacer esa nota cuando tenía el programa a la mañana y a mí me interesa mucho, viste, eso, porque cómo aborda la gente que aborda a la gente en situación de calle, son tipos muy especiales, Sí. viste. Sí, sí. No ponen a cualquiera. No. a ese abordaje. Y es más, cada parador tiene una impronta distinta. O sea, vos El tenés perro. paradores, Viste que siempre claro. el hombre en situación de calle tiene un Bueno, perro. hay uno en Costa Salguero que tiene un canil para que Claro, puedan ir con perros. Hay otro que es exactamente. especializado en gente con consumo problemático. Claro. Otro que es de problemas de salud mental, que no tiene que ver con consumo, sino con algún tipo de, Pues, de salud problemas mental. de salud mental. La Otros próxima para que venga tenemos que traer familias. material de eso. Sí, obvio. Podemos Material pasar toda la de- información. Sí, y Aparte tenemos realmente un montón con programas de inclusión, porque no es que va la gente a paradores y listo, queda ahí. Hay 800 personas que hoy salieron de los paradores con trabajo. O sea, nosotros tenemos programas con la Secretaría de Trabajo de la ciudad, con una bolsa de empleo, vinculación con el privado, etcétera, etcétera, y hacemos convenios y hay gente que salió de los paradores con trabajo, que ya no tiene que ir más en la calle y que va a poder independizarse, alquilar. Y vos con 29 años ya no te pica cuando te operan con el tema de la sensibilidad y falta de sensibilidad. No, Con sí, 29, vos obvio que sí. Ya entendés de qué va. Obvio que sí. A ver, nunca es fácil. Yo ahí como que siempre hablo del político, de cuidar a la persona detrás del político y yo le pongo foco, ¿viste? Hago terapia, voy a entrenar, tengo mis espacios. Como que eso me parece importante porque, en Papá, definitiva, mamá, cosas, familia, amigos. pareja, amigos, todo. Porque uno tiene que tomar un montón de decisiones y más subís en la escala y más decisiones complejas tomás que afectan a la gente y detrás de eso tiene que haber una persona estable emocionalmente. No, y tratar de estar anclada siempre de dónde viniste. Sí, tal cual, ¿no? De matadero, de la calle, de Sí, jugar no con mis dejar de amiguitos. conectar con eso. De dónde venís. Sí. Es un trip, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque en Argentina la política es una carrera top, ¿viste? Hoy es, Mm. ¿viste? Entonces, cuando entras en esa ¿cómo decir? Esa vanidad de la política Sí. que existe y la conozco mucho porque vi los de Canillita Campeón y después volví a la Canillita, vi miles Claro. de amigos, de no amigos, miles. Entonces hay que manejar esa vanidad, ¿eh? Sí, no subirse al pony. Sí, sí, es muy yo difícil, muy difícil. siempre intento también estar conectada. A ver, acabo de asumir hace 8 meses, yo lo podemos hablar en 10 años si quieren de nuevo. Pero mi compromiso conmigo y con mi gente, ¿viste? Pues Como... claro. No, y con vos, boludo, con tus ideales, no, Sí. no perder a Sí, a sí. Rochi, pendeja, la que defendió el viaje egresado. Sí. ¿Viste? No perder a esa, boludo. Y sí. Qué gracioso Porque, eso, y pero- porque vos sos esa, en definitiva. Sos esa, Sí, ¿viste? sí. Esa petiza quilombera que se plantaba sí. todo, ¿viste? Y no olvidarse de eso. ¿Y sabés los que yo vi olvidarse? Claro. Que los conozco de pendejos y los vi patear en otra cosa que nada que ver y decirme, este hijo de puta. Sí, a mí eso, ¿Cómo hoy me me pasa gustaría que esa tener un gente me video de parece como cuando era- medio grasa, ¿viste? Como, bueno, qué grasa, tipo, no sé, te subiste a esa y te olvidaste de quién eras. No me nace, como no me pasa. Yo estoy como muy conectada a mi barrio, me encanta ir a la cancha, me encanta juntarme a comer un asado con mis amigos, como, no sé, Sí, lo es normal de es mi lo vida tuyo, sí, lo verdad cotidiana, es tu claro. vida. Aunque tu vida hubiese sido, no sé, ir a ver rugby o hacer, no sé,
yo qué sé, Sí. que van, no sé, no perder las cosas Sí, lo lo que esencial. te trajo hasta acá, o sea, ¿qué Sí. te trajo hasta acá? Porque Y ahí vos no para sos- mí es importante vos no sos con quién te hija de él. rodeás. No, o sea, tal Figueroa cual. no era político, No. ¿no? De Don No, no. Figueroa. No, Tu cero. Es un papá. empleado de higiene y seguridad. Por eso, bueno, ¿viste? Sí, y ahí es con quién te rodeas. Yo le puse mucha cabeza al armar el equipo. Mi equipo hoy es todos jóvenes que tienen ganas de laburar, que les encanta el laburo, que también muchos son del barrio. Vamos y venimos juntos. Claro. Como que hay algo que me conecta con ellos en la diaria que está bueno y que siempre nos proponemos no perderlo. El otro día fuimos a un almuerzo de laburo y se reía uno de los chicos y me decía, nosotros no tenemos muchos estos almuerzos. Y nosotros vamos a comprar comida Va a al chino comprar- por peso. Claro, sí, no. Y es verdad. O los que están en la 31 que comen ahí el ceviche de la 31. que es Buenísimo, riquísimo. las palmeras. Las palmeras, Buenísimo. sí, Cada sí. vez que tengo una reunión en el Ministerio de Educación. Claro, el Ministerio de Educación, que está en el intenta- medio de la 31, del barrio 31, está ahí Las Palmeras, que es un lugar para comer peruano. Es que es buenísimo. Bueno, espectacular. tienen pedido ya o Rappi, llega Recoleta, Retiro. Sí, no, ya no. salieron Sí, de la villa. se hicieron muy conocidos. Rochi, me encanta que haya venido, me encanta que hayamos pasado de qué se trata la transformación nueva de la ciudad, que ahora no es solamente esa edilicia, porque ya no sé qué más cosas se puede hacer, porque la costanera está hermosa, el Paseo del Bajo es espectacular, el sur está espectacular. Ahora sí faltaban decisiones políticas de otro tipo, Sí. no solamente de ediliciamente o de obra pública. Ahora es Sí. cuestión Bueno, y nos humana, vamos ahora es humano a el terminar tema, ¿no? esta primera gestión de Jorge seguramente con el inicio de la obra de la línea de Fe. Y a un autódromo Dios casi te- listo No, para lo estoy viendo Fórmula al 1. chino, lo estoy viendo al chino Turne con el autódromo que viene a paso agigantado porque vamos a hacer la ciudad del deporte. El año que viene tenemos MotoGP. MotoGP Sí o sí. y Buenos Aires la ciudad del deporte, así que bueno, espero verte en todos los eventos deportivos de la ciudad Gracias, y en los sí. culturales también. Que Seguro, es lo seguro, que ahí te estaremos. mueve a vos en la Sí. legislatura, la cultura y la discapacidad. Me encanta el perfil que tenés. Gracias. Ojalá que crezcas y te pueda acompañar. Si seguís por este camino, te voy a acompañar. Gracias. Si te vas del camino, te lo voy a marcar. Te lo prometo, te prometo aviso. que sí. Muy ¿Cerramos bien. con un dale? Cerramos con un dale. Señoras y señores, con nosotros vamos a mandar este auspicio de los dos juntos. De la ciudad de Buenos Aires, es juntos, es los dos juntos. Señores, ahí está. Estuvo Rochi Figueroa con ustedes. ¡Dale! Durante años las calles fueron un Muy bien. caos, pero Cristian. eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron... Seguimos con este streaming loco llamado Los Yúdicos. Hoy tengo un hambre, me está agarrando hambre grosso. Pero vuelve el hombre número 1 de Vivino, la aplicación top del mundo para que señor Cristian Alonso con nosotros, po. No, pero la campera. No, pará. ¡Genio! ¡Qué elegancia! Qué grande pocho la campera. Mirá. Mirá lo que es esto. No, boludo. Linda, ¿no? Qué buena que está, boludo. Bueno, nos quedamos acá en el link después, sí. ¿La seguimos? A vos te gusta arrancar. ¡Con pelota dominada! Diría el Tano. No, salió el Tano Morir del aire. Sí, No, sí, lo tenés vi, que lo ver vi, ese lo vi. programa, No, lo vi, boludo. lo vi, No, lo vi. por favor. Está Cristian Alonso con nosotros, que siempre trae una gema
¿Cómo te fue en Europa? Porque no hablamos del viaje a Europa. Después hablamos esto, ¿no? Podríamos haber traído unas foticas, ¿no? Y hacer un pequeño reel, Sí, bueno, producir no, la salida. ya está bueno. Bueno, semana que viene. Sí. Semana que viene. Nada, espectacular. ¿Qué ruta del vino hiciste y qué te faltaba? De lo que me... No, de lo que Agarrate me... acá, agarrate. De lo que me faltaba... Sí. No, creo que nada. Hicimos un giro mágico. ¿Qué con significa mis giro amigos Sebastián Bacher, Rodrigo Fernández y Marcelo Carreras. Hicimos un giro mágico, hicimos un viaje de una semana por Italia, de sur a norte, todo seleccionado por mí, elegido por mí, donde recorrimos 7 regiones distintas del vino de Italia. Tremendo. No, te vi en Montepulciano, te vi en exactamente. Brunello, te vi. Exactamente. Después me fui En los a- mejores lugares, en la después me fui a la Toscana. Borgoña. Muy linda foto. Lo que no conocía fui a Châteauneuf-du-Pape, tremendo. ¿Qué, en Francia? Francia, espectacular, sur de Francia, impresionante. Sur de Francia. Sur de Francia, sí, el Ródano sur. Ródano Ok. norte es Hermitage, Ródano sur es Châteauneuf-du-Pape. ¿Buenos vinos? ¿No hay un momento que no querés más? Sí. Hay un momento que es, basta, no me des más. Sí, entonces paro un día y después sigo. ¿Son 24 horas de limpieza? Sí. Y después seguimos 25 días más. Con ¿Con un día solo, 25 de...? Sí, porque después venía la más difícil que era con Yami. No, Con porque- Yami. Yami, tiene que venir ya. Che, la próxima la hacemos. ¿Quién está ahí? ¿A dónde está? Mira quién está ahí. ¡No, vení! Vení, Yami, dame un beso, vení, estás espléndida, boludo. ¿Dónde van después? A comer a un restaurante de Uzbekistán. Hola. ¿Cómo va? ¿No te vas a quedar? ¿A dónde vas? La anti... No. ¿Sabes lo que chupa? Agarra acá con esta, tenés que jugar. No, si no juegas en primera se lleva puesto, olvídate. Esta tiene un ritmo vertiginoso, es como promoto con el whisky. Escuchá, ¿a dónde van a comer? A un restaurante de Uzbekistán. Comida Comida uzbekistanina. Uzbekistaní. Escucha, pero que es rusa, comida rusa. Sí. Pierogi. Pero de Uzbekistán. ¿Y a dónde es? ¿Y a dónde ¿Qué queda? fuera acá? ¿Por acá? Sí. ¿En serio? Sí. Bonplan y algo. ¿no? Hay unos restaurantes nuevos para ir, boludo. Todo, que todo estoy- muy señorial, todo muy... Puede estar bueno, ¿eh? Puede ¿Sí? estar bueno, sí. Ah, puede ser una caída, no sabés todavía si está bueno. No, puede no ser lo un conozco, altavoz. pero le tengo fe. Ah, muy bien. Sí, Vas a sí. comer pierogi. Sí. Muy bien. Debe ¿qué ser pasa? para alquilar Balcanes. ¿O no? Excelente, me otra vez, estoy bien, estuvo bien. Bien. Casi al Trabalerni. ángulo. Sí, casi, pero trabó Casi en el al remate. ángulo. El trabe ahí lo alentó. Tenemos un descorchador. Pará, ¿por qué es la otra parte del programa? ¿Por qué? Porque viene Couto hoy con un hombre, con un enólogo, que hace vinos personalizados. ¿Viste? Sí, Me conozco. gusta, un chabón fachero, una facha, parece un actor de Hollywood, hijo de puta. Y hace vinos personalizados. Y ando medio interesado, ¿viste? En hacer Bien. un Malbec Reserva, un Dale, un Willy Reserva. Uy, muy bueno. No, en hacer un Dale. Puede ser un Dale Willy Vineyard. Dale a Willy. Dale, Willy. No, escuchá, no, pero en serio, de hacer un vino personalizado. Y como me estaba picando, justo Fabián dijo, me gustaría hacer una nota con tal persona. Le dije, bien, pero espera porque yo quiero que venga Cristian, que me haga de coach. Bueno. A ver, que me dirija la decisión. ¿Entendés? Sí. ¿Qué trajiste para No, nosotros? se cayó. ¿Qué trajiste? No, estoy muy contento por ustedes. ¿Por nosotros? Por vos, por el amigo, estoy muy contento porque lo que van a tomar hoy es muy importante. Ah, ¿trajiste una etiqueta? Bien, Muy muy importante. bien. Mirá Antonella como dice. Muy, Gracias. estoy muy contento estoy muy feliz por ustedes. Van a ser muy felices. ¿En serio? Bien, mono. Perfecto. Mientras vos descorchás, yo voy a nos vamos a estar nosotros dos de este lado y voy a poner dos de aquel lado. Te la cambié, ¿no? Pero bueno, soy Mariano Yudica, soy un rompehuevos. Igual ustedes me quieren en el control, yo sé que me quieren. Si no me quieren, ponchen negro. Si me quieren, dejen así. Bueno, escuchá, tenemos una silla de un lado, una silla del otro, porque voy a presentar primero que nada al don Fabián. Por favor. Sí, señor. Por supuesto, Sí, pero, señor. por favor. Fui a ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo te va? ¿Trajiste Con él nos vino? saludamos, pero... No, pero hay que hacerlo. No, pero en la ¿Qué tele. haces, En la, Fabi? en la- ¿Cómo te va? en la tele hay que hacerlo todo de vuelta.
Un vino Melingo y otro Pedro Aznar, por ejemplo, de estos. ¡Wow! Ahí está. Porque vamos a hablar con uno de los que hace estos vinos, Qué lindo. el famoso vino del Budieco. Ese es un gran Malbec, gran Malbec. Yo lo probé, es muy rico. Sí, es muy rico. Y ese es el de Pedro, que es un blend. Acá ya. ¿Y quién hace estos vinos? Lo Me voy a hace- correr un poco más para allá. ¿Quieren que lo presente? Lo presento. Sí. Los hace Fran Evangelista. Fran Evangelista heredó un poco de Marcelo Pelleretti el negocio de los vinos, de los músicos, pero también lo que tiene Fran es crowdfunding, que es lo que elaboran vinos, por ejemplo el vino ahora acá a Buenos Aires, para hacer unas catas con quienes van a tener su vino, y como no tienen tiempo para ir para Mendoza, elaborar el vino de varios de sus clientes, porque él te hace el vino a pedido de si vos querés tener tu propio vino, más allá de los músicos y demás. Me Y aparte gusta. es un enólogo espectacular. Y bueno, presentémoslo. Grandes vinos. Presentémoslo. Yo traje, Sí, yo, Fran. yo traje el mío. Vamos, Fran. Entra, Fran. Señores, lléveme la facha que tiene Fran. Por favor. Se parece a. Ese un también actor. el Malbecaster. El Malbecaster, el de Juanchi. El de Juanchi, Oh, el de Juanchi. ¿qué año es este? Este me lo quedo, che. El de Juanchi. Qué lindo. Qué lindo. ¿Cómo estás, Fran? Un gusto. Encantado de conocerte. Fran, Cristian ¿cómo Alonso. Un crítico importante. Sí, el crítico, como decía Nimo, el crítico número 1 del vino de la Argentina, se llama Cristian Alonso. Y me encanta que se conozcan y que podamos hablar de cómo se hace Este es blend. ¿Es blend? Sí. para Porque hacer un. Primero era Malbec. Acá, Malbec. Malbecaster, aunque se hablen. Claro, es un Y después estaba el Gran Bailerón. Gran La baile, bomba, sí. exactamente. Y un rosado había. Y un ¿no? rosado. Y un rosado. El rosado era Telecaster. Esa que está ahí, No. ¿qué es eso? Hace el No, blend tenía un nombre de, sin mirar a quién. de una canción de. Pink Floyd. Pink Floyd. ¿Sí? Pink Floyd es el rosado. El rosado, sí. Eh, Muy bien, muy mal faginadas las copas. Hace el Pero blend mira, sin mirar a quién. Voy a faginar yo. Bien, toma, faquinote esta, toma. Faquinaste. ¿Cómo está la Faginate, tuya? mira. ¿Cómo está la tuya, Escuchá, Fran? Escuchá, ¿Cómo Budieco, está? ¿qué nos trajiste, Budie? Pará. Porque acá tenemos los vinos de los famosos que están acá. Pero primero. Qué felicidad, qué felicidad, ¿En Fabi, serio? compartir. No, porque Qué lindo, Y boludo. acuerdo que- algunos abrámoslo. Me acuerdo- me acuerdo- Claro, sí, sí, sopesamos sí. uno. Está y la otro. última vez que estuve con Fabi fue en una feria, ahí en el Palacio Ducó, pero antes. Ah, sí, es cierto. No, el tenés Palacio razón. Ducó es donde hace los goles el ruso casi Sí, no. era El ahí donde. Palacio Dujau. Dubó, antes. Dubó. No, Dujau no, ¿cómo? Dubó. Bueno, pero antes estuvimos en el restaurante de Romina. Te equivocas, porque era frente a Plaza San Martín, Sí. el Palacio de los Milicos. Ah, el ¿Cómo se llama? Palacio. Bueno, ese. Claro, no era. Palacio. Muy lindo lugar ese. Sí. muy Pero lindo. antes nos encontramos en el restaurante de Galtieri, Romina. El Palacio Galtieri. Y después. Y para la sobremesa. El palazo de Gatti. Para la El sobremesa te Palacio quise Palio dar Palio. una sorpresa y me fui a buscar a mi casa. Que Sí, me acuerdo. Me fui a buscar a Moisés Sí. Toro, de nación de origen Sí, Toro. sí, sí. Fuiste varias veces a buscar. Sí. Bien nacido. Porque vivía a 4 cuadras del restaurante. Me acuerdo. Vivía a 4 cuadras del restaurante, iba y volvía. El enólogo se está fañando. Estaba Coco, recién muy nacido, bien, Moisés. muy bien. Bueno, Eso estamos, me interesa ver qué. estamos paginando. A Hay ver, algo con una etiquetita ahí en el cuello que soy. Ah, yo eso- por la ese es etiqueta otro- creo que ya adiviné. Igual, esta la paginé yo para él. Qué lindo color tiene eso. Esa teja, esa teja. Ustedes están- Esa de teja, esa color. teja, esa teja, esa teja. No tiene techo. Esa Mirá teja. que Frank agarra casta y te dice año. Bueno, vamos a ver, toma. Una Toma, vez, ¿puedo toma, contar, Fabi. ¿puedo contar algo? Por supuesto, no me digas puedo contar algo, contalo. Una vez lo tienen a Martín Bruno. Sí, claro. Gran Sommelier de Don sommelier Julio. de Don Julio. Muy bien, Cuando muy bien. Martín Bueno, fue sabe elegido mejor enólogo del país, yo tenía un programa que se llamaba Fin de Fiesta en Radio Nacional. Y arreglé que tenía un filósofo muy amigo mío, Luis Diego, y Aki también, mis compañeros de radio. Y arreglé con Martín que yo iba a pelar algo y él iba a catar y decir que era todo. Pero había traído traje, pero ya estaba arreglado. Y con él vos, le hijo dije, de vamos puta. a hacer esto. Porque si no era una locura. Y saqué una especie de destilado japonés de abajo del coso y le dije, toma, pum, probá. Y entonces empezó a decir,
Y esto es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y los que estaban conmigo estaban así. Es un destilado japonés hecho en Kurosawa, acá, el terrible chorro. Una cauteada, pero ahora sí. Él se prestó a hacerlo. Pero ahora sí, Budieco ha traído un vino. Bueno, ¿Cómo está esto? está un poquito frío todavía. Está frío, pero espectacular. Está un poquito frío. Esto es. Traje porque hacía mucho que no venía y nos extrañábamos y Nosotros te extrañamos. quise. Pará, la gente pidiendo que cuándo viene el de Vivino, en serio. Esto no habla castellano. Quise traer mi vino favorito. Ah. Digamos, no que esta etiqueta sea mi vino favorito, me encanta porque esta es una de las 3 más importantes Uy, la de la región. Es una de las 3 bodegas más importantes de la región. Pero es mi vino favorito. Estamos acá en el Piamonte, más precisamente en el Langue, más precisamente en La Morra, que es una de las comunas que integran la maravillosa denominación de origen controlada y garantista. Ah, Ahí, ¿qué dice? Cereto. No, esa es la bodega. ¡Ah, el Barolo! es un Barolo. ¡El Barolo, hijo de puta! Flor Esto es uno de los vinos. ¿Qué año de este vino? Esto es 2020. 2020. 2020, por supuesto que el Barolo es un vino para tomar con muchos más años, pero bueno. Está muy linda Yami con el pelo Era- más corto, te queda espectacular. Era lo que tenía Pablito Colombo de Colucci Wines, era lo que tenía. Esto de Colucci Wine, le mandamos un beso a Colucci Wine, que es auspiciante de este programa. Muchas gracias a Colucci Wine, que tienen todas las cepas del mundo, además, por supuesto, de toda la de Argentina, de todas las regiones de Argentina, cepa de Sudamérica, que no tiene nadie, cepas uruguayas, bolivianas, brasileras. Colucci Wines, tenés que conocerlo, porque es el número 1 de la Argentina. Además, El uno. además tuvo un gesto porque fue papá de Luca. Sí, Pabli. Y se fue hasta el depósito solamente para encontrarse conmigo para poder darme el chereto, el Barolo, para Muy que bien, muy bien. hoy venga acá. Y Así lo que, encontró fácil. gracias, Pablito. Salud Sí, para sí. Budieco, le voy a aplaudir a Salud, Budieco. Le voy a aplaudir. saludos. Yo le aplaudo de mono. Salute por la prima voz. Me encanta. ¿Qué vino vas a querer abrir? Vos elegís. Pará, déjame disfrutar un poquito de este. Che, escuchame, Fran. Yo me quiero hacer un vino, ¿no? Quiero. El Dale me gustó el nombre, ¿eh? Sí, no sabía si era un poquito ordinario o era una marca o hacer Giudica. Giudica es una zona de Sicilia Vino es con él importante. siempre. Está el Castello di Giudica. Castello de Giudica. Está el monte de Giudica. Entonces, si le ponemos Nero Giudica. Dávola tenés que hacer ahí. Nero Dávola, que a mí me encanta, aparte y le encanta a mi esposa, Nero Dávola nos encanta. Pero me trajo Colucci, unos argentinos que están haciendo cepas italianas Sí. y dan muy bien. El Montepulciano está muy rico, Lo tomé. muy rico. Hay Lo un tomé. blend también que está muy bien. Sangiovese y algo. Sí, que está bien. Y Hay son buenos unos, Sangioveses, y son unos están pibes haciendo argentinos algunos, sí. y trajeron esas cepas y les dio, ¿eh? Así que no sé en qué formato hacerlo. Y como Fabi me dijo, yo tengo al que hizo dije, Él es la persona indicada. contactámelo, hagamos negocio. Acá estoy. Sí, bueno, más teniendo una historia como la tuya, que decís, bueno, tengo unas raíces o tengo un cuento que contar vinculado a Italia, que Italia es no sé si para mí el número 1 del mundo en la vitivinicultura. Igual, y O sea, pienso lo estoy mismo. convencido. Porque Pienso lo mismo. Es ridículo Es en tan verdad. poco lugar De verdad. la variabilidad y la cantidad de regiones, tipos Más de que vino. Ribera del Duero, más que España, más que... Sí. ¿Sí? Sí, Ojo, sí, sí. está Más que bien lo que Francia. decís, porque Ribera del Duero es muy importante. Sí, muy Rioja también. importante. Pero lo que Pero dice- Italia Sí, pero lo que dijo el se rey, sostiene, sí. no, la variabilidad, la variedad. La ¿no? variedad. En un pueblo se produce un tipo de uva y se consume en ese pueblo y termina ahí. Eso es culturalmente es increíble la vitivinicultura en Italia. Y si tenés esas raíces, bueno, podemos armar algo, sí, divertido. Estuve ahí, por supuesto que tomé mucho Nero Dávola distintos estando en Sicilia, estuve en mi pueblo, también tomamos Nero Dávola en mi pueblo, ¿Cómo se llama tu pueblo? Giudica, sí, y a donde nació está Gran Michele y Monte di Giudica y todo tan pegados. En Gran Michele es donde se anotan a los pibes todo, y Giudica es el lugar un lugar también en el medio de la isla de Sicilia, cerca de Catania. Y me gustaría hacer un vino así fresquito, ¿viste? Que Camperuli Cristian, dice Martía García Pegolotti. Sí, sí. Muy bien, No que habla pase el Fran, castellano, que pase el Fran.
Ahí dice Martín, están todos invitados a degustar vinos patagónicos, por supuesto, que vamos a ir. Gracias. El Fran es el mejor enólogo y agrónomo. El Bien, Fran, me sí, gusta. aparte ese agrónomo, Me ¿verdad? gusta. Ah, sí, Es sos agrónomo. importante Ah, eso, son sí. dos disciplinas, es muy Dos importante. disciplinas Sí, y las sí. une. Muy bien. Che, Fran, escúchame. ¿Cómo empezó este métier de hacerte famoso por el que hace los vinos de los famosos? Bueno, Hacemos uno. sí. Ahí. Sí. Hace ya un tiempo, de 8 o 10 años, que vengo con la elaboración de vinos y bueno, vivir en Mendoza, ser mendocino, siempre te conecta y estás todo el tiempo conectado con el mundo del vino y siempre todo el mundo en algún punto me preguntaba, ayúdame con esto, quiero vender, quiero hacer una etiqueta, quiero hacer, ¿dónde compro corchos? ¿Dónde? Es como que fue como, se me fue armando la empresa Están solo, las ¿no? alternativas del juego, ¿Ah? boludo. Tiene muchas alternativas el Es- métier. No es solamente hacer el juguito. No, Hay que hacer. la logística, Sí, 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 no, sí. es tremendo. Ciertos costos, corcho, bozal, Sí, todas sí, esas cosas sí, no, sí. son, no hablan castellano también. Y bueno, como, bien. como este mundo Me gusta atrae muchísimo, atrae porque es emocionante, es espectacular. Tiene algo que, Y claro que muy sí, pocas por actividades supuesto. tiene. Mucha gente se quiere meter se quiso meter históricamente en el mundo del vino y por una cosa u otra chocó, fracasó porque realmente tenés que ser del medio y tenés que controlar 1000 factores más allá de la parte emocional y libertad que es la de tomártelo. Una vez un bodeguero, no enólogo, dijo, ¿vos querés hacer vino? Bueno, aguantate 10 años para empezar a ver los resultados. No, yo no Por eso- puedo eso. Yo Por quiero eso, vino, sí, yo lo por eso quiero. insistimos. No, Yo no, los mañana. resultados económicos, No. dice, no los resultados. Los resultados de evento. Y no, bueno, tenés Todo. por eso, tenés que sostener el proyecto Sí, te 10 echa. años contra la adversidad. Poniendo, Que poniendo. Poniendo, claro. Y bueno, ponemos. Yo qué Poniendo sé. estaba la ganza. Yo quería una etiqueta y ponerme a mí arriba de un López. Bueno, y por eso- Arriba de un Moncheró, ponerme una etiqueta que diga, dale, Yudica. Vino con Sí. Perdón, pero yo voy a decir algo. Sí. Yo tengo Sí. mi propio Mongenot con mi nombre. ¿En serio? Un día lo voy a traer. Creo que me queda uno, pero bueno, no voy a Ah, pero ya los tomaste. Bueno, pará, Sí, sí, me Fran. lo tomé todo. ¿Quién fue el primero ¿Cuál fue la primera etiqueta no, la primera etiqueta que hiciste, vos por tu propio medio, Sí. y la primera que hiciste de famoso? La primera que hice fue una marca que se llama Omega, es mi marca, y repliqué el blend del Vega Sicilia, que tiene principalmente tempranillo y algo de Cabernet Sauvignon. Cabernet Y Sauvignon. después tiene como otras varietales, llega hasta 6 varietales en muy baja proporción, poca, sí. pero el ADN está en el Dos, tempranillo tres. y en el Cabernet Sauvignon. Y me parece espectacular ese proyecto, algo que me encantaba en ese momento, hace ya... ¿Y cómo te dio? ¿De dónde era, Fran? 2014. Fran, ¿De qué? ¿me ¿Lujano contás? Sí, o no, ese Valle no de lo Uco? Todo de Chacalles, Valle Chacalles. de Valle de Uco. Uco. Sí. Bien. Ese es vino. Después ya, la gran mayoría ahora ya me estoy yendo mucho a Luján de Cuyo, Gualtallarí, pero estoy mezclando en diferentes lugares. De hecho, Patagonia, Salta. Ya Yo el entramos. mío quiero de Patagonia, me parece. ¿Sí? Sí. ¿Qué querés, un Merlot o un Pinot Noir? Un Pinot. Un Pinot Noir. Está bien. hacete Quiero un Pinot patagónico. Bueno, Uno. El eso Pinot Noir es francés. la cepa más femenina, ¿sabés, no? Sí. ¿Por algo lo elegiste? ¿Por algo? Sí, porque estoy muy gay últimamente. Sí, porque ando con ganas que me rompan bien el ojo. No, ya. Pero realmente quiero hacer un vino que sea diferente. Gualtallarí me gusta. Si es Mendoza me gustaría o probar en Salta o probar en Patagonia. Igual la voy a verdad. decirte algo que si no me va a los dos me van a decir que tengo razón. Vos sabés que estás eligiendo el cepaje más difícil Tenés razón. para trabajar, ¿eh? No, O bueno. sea, Se viene ahora el día del Pinot Noir, el 18, Sí, el el 18 de agosto. Ahora, Día del la semana Pinot que Noir. viene. 18 de agosto. Sí. ¿Y qué se hace? ¿Qué es el lunes? ¿Martes? ¿Qué es? Martes, cae martes. ¿Y qué se hace? ¿A dónde Martes voy? 18. Se toma, se compra Martes mucho 18. vino, hay que comprar Se mucho toma, Pinot se Noir. toma y se Martes celebra 18, comprando. entonces Hay que homenajearlo comprando vino. Comprando Sí, sí, sí. vino, porque el 17 es el cumpleaños de Baldito, de mi hijo. Escuchá, pará. Bueno. Primera etiqueta famosa que hiciste. A ver, O que te consultó, yo qué sé. con el primero que hablé fue creo que con Juanchi. Con Juanchi Vareiro, guitarrista de los Tenemos Pericos. una cosa. ¿Pero vos laburás con Marcelo? Y le te cuento. bueno, Dale, contá. Sí. Bueno, muy amigo yo de Marce de toda la vida.
Marcelo Pelleriti. Gran enólogo. Marcelo Pelleriti Gran es quizás uno de los mejores, o uno entre los 2 mejores enólogos de Argentina, y aparte, muy rockero el hombre. Súper rockero. Muy rockero. Nosotros Fue- fuimos con Yami a una Navidad, fuimos a Monteviejo. Súper Y él rockero. hizo Toca un show muy bien con- la viola. Con Fernando Ruiz Díaz. Fernando acá en Hicieron Facebook. una versión de Mañana el Abasto con las montañas atrás cuando se iba el sol, que fue Espectacular. inolvidable, año nuevo. ¿Sabés Sí. que Marcelo Pelleriti tiene negocios en los cuales le han pagado fortuna con guitarras que valían fortuna? Por ejemplo, que es una guitarra de Hendrix. ¿No tiene una colección, no? La colección que El tiene. estudio que tiene en su casa El es- estudio no sé lo que es. Un Sí, sí, pato sí, sí, volador. un loco de- Sí, va gente de la a música. grabar mucho. Sí, sí, Vos sí. estabas- Entonces, vos laburabas con él. Bueno, yo, claro, es que el vínculo, viste, Amigos. en Mendoza es Y guitarreros es muy los cercano. dos. Guitarreros. Ah, vos también sos, Sí, sos, sí. sos músico. Sí, y bien, bueno, todo este vínculo que él tuvo con los rockeros lo hizo durante mientras trabajaba para Monteviejo. Él se desvincula Ah. de Monteviejo y me dice, Fran, voy a poner todo mi foco en mi marca, Pelleriti Priore, que están exportando a Estados Unidos, le está yendo muy bien, muy bien. Y me dijo, si podés, confío en tu operación para que les dé soporte a los rockeros con los que yo estoy, para que continúen su marca, ¿no? Claro, para no ocuparte todo él. Claro, porque él iba a dejar de ocuparse de eso. Y que tuvo Entonces, mucho tiempo también, él fue el creador del, ¿cómo se llama el festival? Wine No, Rock. El Wine Rock. El Wine Rock. Ah, sí. Y el Wine Rock a Marcelo lo terminó un poco agotando también, sí. ¿viste? Nunca fui, me invitaron 2 veces y no fui ninguna. Yo fui varias veces y fue un gran festival. ¿Fuiste? Sí. Gran festival. Pero también como todo ese tipo de festivales, esto hablo desde el negocio mío, de los shows. O sea, es un festival que creció muchísimo, que tenía mucho rock and roll y que implicaba mucho trabajo cada vez que el festival se realizaba. producir festivales Y sí, es un y quilombo. Marcelo terminó un poco agotado. Todo de lo que iba a hacer en Sí, Pinamar me sí. volví loco, boludo. Sí, terminó vendiendo el negocio, pasaban vendiendo, descorcheando. pasando el negocio Exactamente. Pará, escuchá, Pop Art. vos intervenís en la elección de la cepa, de decir yo creo que es esto, Sí, sí, sí. que te sepa, que te sepa, que te sepa, que vos que es lo que ¿cómo se dice? sepa. No. ¿Qué te parece? parece? ¿Qué te serepa? Escuchá, La vivió en 10. pará. ¿Qué blend querés? ¿Qué blend querés? Por ¿El señor es inglés? no, antes que nada, pues yo Hacer arranco blend como con sin las preguntas mirar a que te quién. hice a vos. A ver, ¿por qué te arrimás a mí? ¿Qué querés hacer? ¿Cuál es tu idea de proyecto? Y en función de eso voy bajando un poco, voy filtrando todo para poder dar con el tipo de vino que hacemos, para que el vino tenga la identidad o esté alineado al objetivo que te planteaste. Hacemos un vino. Digamos, Sí. por eso pensé en el Nero d'Ábola, por ejemplo, para el tuyo. Pero bueno, vos acá querés hay- que no. hay Nero d'Ábola Nosotros acá. plantamos Nero d'Ábola. Sí. Claro. Pará, vos haces Le voy a decir una cosa, para un esta segundo. bodega- sí. A la gente que está viendo en este momento, que es un montón, estamos saliendo también en Kik. Se pueden suscribir en YouTube, estamos saliendo en Kik también en vivo. La verdad que es una novedad, pues no solamente estamos saliendo en YouTube, sino que estamos saliendo Es en la nuevo. plataforma Kik también. Así que bueno, hemos dado un paso más en este humilde nicho de hablar de vino, de escabio, de comida y de música. Y divertirnos con lo que nos gusta, que son los placeres, ¿no? Los placeres banales de la vida, además de, por supuesto, hablar de familia, de amor y de un montón de cosas que hablamos, pero también Placeres hablamos banales, de me beber gusta. y de comer, y bueno, y también estamos en Kik. A mí me encanta porque es un contenido absolutamente diferente a todo lo que hay, y está bueno que seamos nosotros, porque creo que tengo los instrumentos, si podemos establecernos. Creo que si tenemos a Cristian con la 10, El puntapié inicial. Couto de número 5, yo conduciendo y hablando cosas, podemos hacer que la comunidad crezca fuerte, ¿no? En comunicación de experiencias El con el puntapié vino, inicial. tomar vino. ¿Cómo? En Kik, el puntapié inicial. Muy bien, Willy, estás en todo. Perfecto. bien, Un chiste en Willy, inglés. Kik. sí. ¿Por qué? Porque vos sos Humorista. perfecto. Hace No, blend Humorista y bien. aparte, Exactamente. bilingüe.
Bilingüe, sí, exactamente. Trilingüe. Perdón que te interrumpí. No, le estaba preguntando a Fran porque hay una bodega que clonó un montón de cepas europeas, incluso el Nero d'Avola, por eso no son ustedes. No me pero- acuerdo el nombre ahora, pero hacen Nero d'Avola, Malvasía. Sí, ¿Quién claro. es? ¿Cuál es? Bueno, Bueno, no importa. Cacho de No. De Chacra de Coria. Uno de los Cacho socios, de que Coria. yo no me acuerdo el nombre, viene de Chacana, viene de fundar Chacana en su momento. La chacana de tu hermana. Bueno, hay otra, va cerca de donde es el pueblo de Mariano, porque él no muere en Nero d'Avola en Sicilia, sino que la uva estrella en este momento de Sicilia es la uva autóctona del Etna, que es la Nerello Mascarese. Nerello Mascarese, Que es muy parecido al Pinot Noir. No probé. Y ahora están muy contentos porque... Es livianita, es como un... Muy liviana. Muy livianita, Es un Pinot livianita, Noir, Nerello- pero sí, con más mineral, espectacular. más mineral. Sí. Angelo Galla puso una bodega ahí, entonces ahora están todo se fue todo para arriba, todo. Es Los espectacular. bodegueros Para los están... altos. Porque si Angelo se fue ahí, que es uno de los grandes productores Angelo sabe. de Barolo y Barbaresco, si fue ahí, le prestigió toda la zona Angelo Galla a todo el Etna. Bueno, Estamos sí, tomando un ese Barolo, sí. le digo a la No, gente que estamos tomando un vino de la san puta madre que lo parió. Estamos tomando Barolo, Salud. es el Gracias, muñeco. rey de los vinos, para mí. Para mí también. Esto se produce en el Langue con uva Nebbiolo. Nebbiolo. Se llama Nebbiolo porque cuando amanece en la zona, amanece todo con una niebla, la nebbia. Entonces por eso recibió la uva, la variedad recibió el nombre de Nebbiolo. Qué lindo. La nebbia. Sí. Es que las uvas que sufren así toda esa inclemencia del tiempo y sobreviven son uvas que son perfectas. Por eso el Pinot Noir es jodido, porque Bueno, porque es por muy... eso Don Periñón tiene ese estrellas. champán, Vio porque estrellas. son uvas que soportan nieves, que soportan escarchas fuertes. Ahora, ¿Viste? No, te lo quería decir para que... ¿Cuál es No, la última está muy historia bien. de la bodega No, esta? ahora Secreto, está- os cuento una perdón. última historia. Sí, me encanta, dale. Está bueno porque está en Amazon lo pueden ver. ¿Qué? El documental se llama Barolo Boys. ¿Quiénes eran los Barolo Boys? Uno de ellos eran Marcello y Bruno Cheretto. Son Está el documental jóvenes, en Amazon. ¿Cómo se llama? Barolo Barolo Boys. Son unos jóvenes Me que gusta en los años 90 Están hablando, Couto, si estamos acá. son unos jóvenes Sí. que no me quería... hijos después, o productores no, o que decilo. estaban a punto de agarrar el mando de las bodegas y por ser la siguiente generación, y se cansaron de la tradición, de la crianza tradicional del Barolo en grandes toneles de roble esloveno de 600, 700, 800 mil, no sé. Sí, que cada vez hay menos aparte. Y entonces viajó uno, llamaba Elio Altare, viajó a la Borgoña, vio las barricas y vio la forma de criar el vino en Francia, en la Borgoña, y dijo, tenemos que empezar a hacer esto. Porque los anteriores Barolo tardaban como 10, 15, 20 años en dar todo su potencial, expresar su porque eran máximo. muy tánicos. Entonces dijo, quiero hacer esto, y el padre no lo dejó, y agarró, escuchen esto, porque tiene actualidad también, una motosierra. Agarró una motosierra Mirá si te lo hubiera usado para hacer vino, me pasé las cagadas que se mandó este chavo, boludo. y le mandó con la motosierra los toneles para hacerlos medio barrica, y el padre lo desheredó, lo echó de la bodega, lo desheredó a Helio, pero él fue quien comenzó con esto de los Barolo Boys, que después se sumaron un montón más y son ahora, digamos, el Barolo se hace con método tradicional, pero también con barricas y con tanques de acero. Tanque de acero, pero de hecho lo que pasó con el vino argentino, tanto esperarlo el vino, la gente se lo tomaba crudo acá el vino. Bueno, También es difícil en eso, perdón, Sí, dale. es difícil en esas culturas tan antiguas y con donde el vino está de generaciones, haciéndose de una manera, cambiar la cabeza, es muy difícil cambiarle. Por eso me parece espectacular, es medio revolucionario esto, pero me parece espectacular que se refresque. Sí. Creo que es una salida, hasta es comercial, tiene que salirse un poco de eso, porque si no ya creo que hoy a los chicos les aburre. Las bodegas muy tradicionales A los pendejos. están avanzando Pero toman en vino eso. los chicos, Mira, sí, pero no les vendés, a mí me apasiona todo lo que No está le hablando vendés él, emoción. pero a los No le vendés emoción, no le ni la cultura, no, ni la historia. no. Se te aburre, Chupa un huevo. Vamos en el peor momento, Chupa un huevo. en el peor momento. Todo es así, es verdad, tenés razón. se aburren. Tenés razón. Y ¿Viste? con respecto a los Barolos, hay un millonario argentino que ha comprado las grandes bodegas italianas de Barolos. ¿Quién ¿Sabían es? eso? ¿Quién? Bulgeroni. ¿Y cuál compró?
Tiene uno. como 4 o 5. Mirá que compró en Montalcino, mirá que compró bien, Bulgoroni, ¿eh? También en Barolo, en Montalcino seguro. Sí, Montalcino también. Sí. Tiene 2 en Montalcino. Ah, mirá. Sí, se las hizo comprar Roberto Chipreso. No, bueno, es que sabe, obviamente. Acá hay varios Barolos. Por algo invierte ahí, Está ¿no? No, bueno, Está lleno de Barolos. tiene Garzón, que es espectacular. Claro, Polino es espectacular. Y en el sur que tiene Fabi, Los Barolos. Otroña, ¿no? ¿Cuál es la que tiene en el sur? O O el creo Casa que Yahweh, o Casa creo que Yahweh. Otroña. No, Creo Casa que Yahweh, Otroña. Otroña, divino vino. Mirá cómo sabe. Me encanta estar hablando con gente que sabe de vinos. Nosotros- Tremendo. Que lo nombraste nosotros que a Chipreso. hacemos 2 veces así con la copa y pensamos que sabemos de vino, hacemos Estamos un haciendo choto. vino en Estos saben Italia. de vino. Sí. ¿Está haciendo Chipreso? Con ¿Quién? Chipreso, ajá. Ahora, ¿Quién? reciente, ahora con la Sí. empresa estamos haciendo con Chipreso, vino en la Toscana para... Si... Me lo dijeron y me lo iban a traer la Sabés semana que yo lo pasada en sabía, una sí. juntada y me lo prometieron para otra Sí. juntada. Bueno. Sí, sí, sí. Muy sí, bien, sí. Si alguno de los de Vos no te estos llevaste clientes una quiere juntada. tener su propio Sí, vino obvio. italiano, lo puede tener y lo hacemos allá y lo importamos. Quien también hizo ¿Vos algunos lo hacen vinos Italia y en lo la importa- y lo importa para Toscana. acá? ¿Vos haces eso? Ah, pateás el córner y cabeceás, hijo. de Ernesto puta, no, Catena hacés- también hizo algunos vinos en la Toscana, ¿no? No sabía eso. Es que Sí, el sí, Sangiovese son es esos que increíble. son como en Ese Sangiovese me viaje, encanta. que los hizo en viaje. On road. Eso, On los road. on-road. ¿Qué ¿Sabes es cómo un es esa on-road? Es verdad, historia? unos en la Ernesto Toscana, Catena, que le gustan mucho los autos y las motos, Sí, muy motoquero. agarró la ruta en Italia, en la Toscana, y de cuando veía viñedos que le gustaban, que le llamaban la atención, se bajaba, obviamente chapeaba, soy Frank. Ernesto Catena, y le proponía hacer un vino juntos al dueño de los viñedos. Y tiene algunos Todos vinos... decían que sí, por supuesto. Obvio, Catena, claro. Bueno, Y aparte Ernesto, vos lo conocés, creo, vos Yo lo también. conozco, sí, sí. O sea, te convence de cualquier cosa. Encantador, sí. Te convence de cualquier cosa, encantador, sí. Escuchame. Entonces, bueno, nada, tiene algunos vinos que se llaman on the road. On road. ¿Qué más hay en el mercado de famosos? Aparte de Pedro Aznar, está el de Ciro. Está el de Ciro. Pero Ciro lo hace con el hago mono, yo, con el lo hace mono Mono Vignoni. ¿Con Este, quién? Con el Mono Vignoni, el ex winemaker de Cobos, ahora tiene su Viña propio, Cobos, me encanta. ahora tiene su Lindos propio, vinos. su propio proyecto, se llama Arrakis, que es una recontra mega bomba. El mono es monstruo. A mí me gusta mucho el de Catupecu, bueno, el de... Vantrax, Sí, ¿el Vantrax. Vantrax se llama? Sí, está buenísimo. ¿Cómo se llama? Vantrax. Vantra. Vantra. Está bueno, muy bueno. Yo lo Muy probé. bueno, muy, muy bueno. No por vos, o sea... No, tiene Syrah, ese tiene un blend con Syrah, es muy interesante. En el momento que todavía lo hacía... Con Marce. Sí, con Sí, Marcelo. Y la verdad, Eh, vinazo. Malbec, Vinazo. Cabernet Sauvignon, Syrah. Sí, es un buen blend. Y estamos trabajando con Juanchi, con Pedro Aznar. Bueno, podríamos abrir después, no sé si da para abrir ahora. Bueno, ya, dale, no lo ya, probamos ya. dámelo. Por Pedro supuesto. Aznar Te cedo a vos el honor. Por favor. Con B de Contepomi estamos haciendo una Tienen el Bebe Contemporáneo tiene varios vinos. una ¿sabías? línea ¿Sí? muy grande. Fran, ¿Y de Árgelos? No, No, te de digo. Árgelos no. No, pero le encanta. Y estoy ¿Le encanta el vino? Estás a esto de estoy convencerlo. rodeándolo por. Ya está rodeado. ¿En serio? A Adrián le encantaría. Yo Le por encanta. ejemplo, A Adrián que- le encanta el vino. Que Bebe lo Le tenía, no, encanta. que Bebe lo tenía convencido de hacer su vino. Estoy a esto. Y bueno, puede ser, pues sí. Esto Yo es el del Bebe no lo probé, no lo lo probé. mismo de Octava se llamaba, Es otro proyecto totalmente. Octava Baza. Ok, pero Octava era también Octava con Baza. Marcelo. Era con Marcelo y Pedro. Ok. Exactamente, y ya hace tiempo que ya no da más ese proyecto. No, no está más ese. No, lo que voy a aclarar una cosa que, bueno, vos lo sabés. Pedro cuando decidió tener un vino propio, como es Pedro, yo trabajé con Pedro, hice debe ser- hice debe- tango, tremendo. Tango 4 debe ser un hincha pelota, Tremendo. perfeccionista, enfermo. Perfeccionista total. Ay, Tuvo sí. que ganar. No seas malo, es lo más. No, pero es Muy perfeccionista. bien, Willy. Hubo que Punto desasnar. punto com. Bueno, se desasnó, Aznar, y estudió la carrera de sommelier solo para después hacer su vino. No quería hacer un vino. Lo sin- que sabe ese tipo de vino. Sí, sabe mucho. Pedro, Sabe mucho. ¿es sommelier, Pedro? Sí. Graduado con honor. Graduado con Boludo. honores. Dale, Mirá qué boludo. grosso. Graduado con honores, con túnica y con sombrero. No sabía que Pedro Aznar era sommelier. yo Claro. tampoco. Son de esos enfermos que dicen, voy a tocar el bandoneón. Bueno, entonces voy a tomar clase con Mederos y me lo voy a hacer resucitar a Osvaldo Pino. Exactamente. Claro, sí, esos enfermos. Exactamente. Le tengo Bueno, a mí me gustaría ser así también, ¿entendés? No hacer un vino de mierda, porque es el vino de Yudica, aprender un poco más. Pero me encantaría tener mi vino, la verdad. Te juro, aunque sea, Ahora no tomamos sé, encantado. 50 Bueno, cajas, tener guardada para cuando sea viejo, decir, loco, tengo un vino, puto. No, mentira. Pero, perdón. Pero tenés que participar de la declaración. Vos. Me encantaría, Corte. me encantaría. Participar mucho y Mirá, está bueno que me dio mucha vergüenza lo vas a disfrutar. participar con un perfumero
fui a hacer mi perfume. ¿Lo tenés? Sí, ¿Lo tomaste como lo dejamos? Que te sumamos? No, pues yo tomé una vez tomé el perfume, quiero decirle. Antes de salir a boliche tomamos un perfume, no nos quedaba nada. ¿A que no Tomamos tomás? un perfume con el conductor, tomamos perfume. ¿A que no tomás? ¿A que sí? ¿A que Antes no? de ir a Majada Onda. Y tomé gelati, sí. Escucha, El otro día yo lo siento un poco yo probé flojo. un whisky que lo voy a usar de perfume. sí, hay cosa porquería. Pero nosotros teníamos No, 18, pero teníamos 19 está años. bueno, digo. Fue hace mucho, Beli. El de Reigosa. Fue hace mucho, ¿La amor. Alazán? No, el de Miguel Reigosa se llama Reigosa. Ah. Cuando lo probé. y Reigosa es lo- el y lo dueño olí, del museo del whisky. Sí, crack. sí, amigo, está ahí en amigo. Monroe. Cuando lo probé y lo olí, dije, yo usaría. Está buenísimo. Y dije, lo también en perfume, es un grosso. A mí me gustaría, bueno, participé para hacer el perfume. Sí. Fuimos con un perfumero, un pibe acá que es un crack, que trabajó en Francia, es un número 1, que hace perfume de famosos. Y fui a hacer la experiencia y el tipo me decía, estás eligiendo notas que no elige nadie, ¿entendés? ¿Viste? Bien, bueno. De cosas. Pero después me dio mucha vergüenza, boludo. O sea, paré en el medio del proceso. No, paré en el medio del proceso, lo paré. ¿Por? Me dio mucha vergüenza, ¿Por pero qué? mucha vergüenza. Con esto no me da ¿Por qué? vergüenza. No sé, viste, la publicidad, cómo vamos a encarar la publicidad, el Pero está bueno, viste. Después, acá en el link, ahí está seduciendo. Era con el olorcito de- bueno, ¿Qué te era, pusiste? no, pero aparte era el momento donde yo Homenaje. mejor vestido, yo estuve nominado al Martín Fierro de la moda. Muy bien. No, muy bien. estuve muy vestido. Era un momento que venía el momento para vender el perfume. Estaba bien, pero me dio mucha vergüenza. Y lo dejé a mitad de camino, pero con el vino no. Me encantaría formar del proceso. Yo estaba viendo tu Bueno, cartel acá afuera sí. recién, vestido de negro. De negro, ¿no? sí, Y ahí, total ahí white. pones el perfume. Y... Había uno, cuando estaba en la puerta, uno sacaba fotos del cartel. Bueno, pero porque Moderno. ahora soy viejo parezco mi abuelo Francisco, boludo. Si hago una foto de mi abuelo Francisco con esta boina y la camisa abrochada hasta arriba, te morís, decirte viejo. Sé choto. propiamente un Los siciliano, Yui ¿eh? Blendner. Sé propiamente un siciliano. Exactamente. Vamos a probar este, pará. Sí. Sí. La composición, Fran. Bueno, vamos a seguir con la tónica ¿Cómo media conduce europea. Muñeco? si querés, Muñeco es entonces- conductor nato. Yo tengo que venir acá a ser el co-conductor de Budieco. Pará, pibe. Sí. Vamos a seguir con la tónica europea. Este vino Vamos a Europa. Sí. Seguimos en Europa. es un blend de Cabernet Sauvignon con Marcelán. Bien. El Marcelán es una cepa mediterránea. El proyecto todo de Acaya con Pedro Aznar, con el cual somos socios, porque esto no es solo un cliente, sino... Acaya. Sí. Qué linda gráfica, me gusta, De muy linda. Es una botella como de Pinot, ¿no? Es una botella como de... Sí, Hermosa muy botella. hermosa. Una botella como de Pinot, de Hermosa hombros botella bajos. y- De hombros bajos. Y arrojado, el proyecto arrojado, porque el Marcelán es dificilísimo. Dificilísimo. Bueno. Dificilísimo. Pará, vamos a repetir eso. Botella de hombros altos, es la clásica, la común. Burdeos se le dice. ¿sí? Burdeos. Ujú. Una botella Burdeos. Y esta, En la Borgoña. Borgoña. la Borgoña. Botella de hombros bajos, que Pinot, generalmente está el muy Pinot. característico, mira. De Pinot. Me encanta, muy Está bien. bueno, me gusta que... Me gusta que la gente aprenda eso en sus que estén casas, usando la Igual Borgoña yo para preguntaría otra qué cepa, es me gusta. Acaya. Me encanta. No Sí. sé qué es Me gusta mucho Acaya es por los registros acálicos. Bueno, Acaya en sánscrito, que es el idioma hindú. En sánscrito. Esa Esa es una palabra en sánscrito. Cielo, éter. Acaya Market. Es una palabra en sánscrito. Sánscrito. Claro. Cielo, éter o espacio. Sí, lo Es- estudié. El vino de Acaya Márquez. Gracias, Willy. Hoy estás muy bien. Bien, Por favor. Willy, Acaya Estás Márquez. afiladísimo. Sí. Naturalmente, el vino. Por favor. Eso. Tiene. Este proyecto tiene. El ADN del proyecto es un poco rescatar la impronta de los vinos del Mediterráneo europeo bajo el sol mendocino, digamos, en tierras mendocinas, y ver si podemos lograr esta Uy, me copa ese elegancia que tenemos experimento. en el Barolo, por ejemplo, esta elegancia y esta delicadeza. Me copa ese experimento. A ver, vamos a ver. Y traer del Mediterráneo todas cepas que, por ejemplo, estamos usando Nebbiolo, estamos usando Cariñán, estamos usando Sangiovese, mucho Garnacha, Sangiovese, ¿no? mucho Sangiovese, Sangiovese. que estos son varietales de entre Francia, España e Italia. España. Me encanta. Tempranillo, la garnacha. estamos usando también. Entonces, ¿Quiere bueno, que le baje el garnacha? eh, No deje, baja solo. Es un sketch de Una famosa. un sketch de Olmedo haciendo John Patrick Bartholomew. Sí. Él le tenía que llevar un contrato y Vicente Russa le decía, no me venga con el contrato sin firmar. Y él se iba y la última frase era, ¿quiere que le baje el garnacha?
Te voy a No, decir una baja frase y solo. vos la contestás. ¿A usted le gusta el champán? A mí me pone mimoso. No, decía el personaje decía, no sé, nunca probé. Ah, no, sí, bueno, no, ese era Chiquito Reyes. Chiquito Reyes, Porque, ¿pero buenísimo. qué? ¿A usted no le gusta el pollo al espiedo? No sé, una vez lo vi. Porque nos quedábamos con mi familia, lo llevaba a pasear a ver el pollo al espiedo rodar en la roticería. Es verdad. A Ahora, ver, si ahora esto- vamos a firmar el contrato, Pepe Díaz vamos a Lastra abrir era un el Don máximo. Periñón. ¿Usted le gusta el champán? No sé, nunca probé. Che, esto tiene una nariz de la san puta Tiene que lo nariz parió. europea, y este tiene- vino. Tiene nariz europea. Y en boca tiene, me encanta la untuosidad que tiene en boca, el largo que tiene en boca. Sí. Algo picante también, está muy bien, ¿eh? Bueno. Cabernet Sauvignon Marcelán, ¿qué Cabernet proporción? Sauvignon y Marcelán, Fran? 50 y 50 estañada. Este es 50 y 50. El año pasado hicimos la nueva tanda que le cambiamos las proporciones 60-40. Pero lo interesante es que el Marcelán es un cruce entre Cabernet Sauvignon y Garnacha. Y Grenache. Mirá. Es un híbrido entre. No, de ese lado, de ese lado, de ese lado. Entonces, Que se Ahí la hizo en un pueblito cerca de Marsella, por eso se llama Marcelán. exactamente. Es una cruza que hizo un... Se Yo la llama sabía, es un tipo que le hizo un... Paul Truel se llama. Paul Y hay- Truel hay en una- el 61. Creo que incluso trabajaba para el Estado, lo hizo en un instituto Marcela de Pagano. cultura de... Un laboratorio en una universidad. Sí, sí, Y sí. hay un enólogo, yo no me acuerdo en este momento, capaz vos te acordás, hay un enólogo que justamente trabaja muy bien, Marcelán, y es uno de los pocos. ¿Uruguayo? No. ¿No? Yo le digo, a mí me Marcelán, cuesta- a mí me Marcelán cuesta un Bielsa. montón el Marcelán. En Uruguay hay bastante Marcelán, pero el mejor Marcelán que tomé en mi vida, Mm. el boliviano, Ah, la mierda, ¿En serio? claro, sí, de la bueno, bodega... Ah, él hizo, vos hiciste la presentación de los vinos bolivianos en Están haciendo Argentina. muy buenos vinos. Él hizo la Tremendo. presentación de los vinos bolivianos Hay en un Argentina. Marcelán que se llama Gran Patrono, que es 100% Marcelán, Mirá. que es una bomba Están descontrolada. blanqueando los bolivianos, sí, sí, sí. Lo voy a traer un día. Lo tengo que... ¿Están blanqueando? Ah, ranqueando. Pensé que están blanqueando los bolivianos, sí, hace bastante. Preguntale a Moyano. Muy bien. Escúchame. Muy bien. Te digo una cosa. Antes no No tenía sé la si lo he bolita. dicho, pero pero sin como, temperatura está- pero como en con temperatura televisión un todo poquito se mejor. repite, Buenísimo. ¿qué quiere Gracias. decir Sangiovese? Yo lo expliqué una vez. No. La sangre de Júpiter. Porque cuenta la leyenda que Júpiter un día se enojó o algo así y echó su sangre sobre los viñedos. Y ahí nació el Sangiovese. ¿En serio? Sí. Sí. Me gustaría descotejarlo. Anillos de eso. Júpiter. Sangiovese. me Sangiovese. gusta. Sanguillovis es. Avisen a qué hora sangre- termina viene de esto, porque Sanguillovis. Sanguillovis. Júpiter. antes que termine traje la bebida preferida de Mariano y de Romina y quiero avisen ¿Qué antes es que eso? termine esto. ¿Qué whisky? No es tu bebida preferida. Ah, no, champaña. Champaña francesa. ¿Champaña? No hay champán. Mezcal. Espumante. Mezcal. Sí, uno muy especial. Por eso avisen Mezcal. antes que termine para poder abrir. No, dejémoslo para el programa que viene, boludo. Sí. Sí, Sprite. obvio, la traigo a Romina. Sprite. Bueno, ¿Eh? listo. Champagne con Sprite, como toma Willy. Me la llevo si Escuchá, no se la va a levantar no, Willy. No, Se levanta baby. Willy antes de salir. No, no, Igual baby, no. podemos mostrarlo, está bien, no lo abramos, pero mostrémoslo si querés. Ah, ¿te da curiosidad? No, bueno, pero vas a ver cuál era. Ah, viste que te pica el culo, Claro, te conozco. me pica, sí. Pará. Está el de Podemos probar Melingo. también. ¿Qué tiene el de Melingo? Ah, muy bien. ¿Y cómo está hecho? Muy bien, Mariano. ¿Estuviste con él? ¿Lo curtiste a Daniel? Sí, sí, sí. Un tipo de un humor Muñeco. único e irrepetible. Increíble. Muy gracioso. Increíble, increíble. Una experiencia, la verdad Hice que me una la llevo presentación con él. en el corazón. La verdad que es increíble la experiencia con él, el vínculo y bueno, y creamos un vino que tenía que ver con el Malbec vinculado con el tango. Y de hecho escribimos un librito que se llama El vino y la música y cómo el tango tiene muchísimas similitudes y hay un paralelismo muy grande entre el Malbec y el tango, como dos atributos culturales muy fuertes que vienen de Francia y que los asumimos como argentinos, como propio, Ah, tenés y que razón. forma parte de nuestra cultura. a mí me ¿no? encantó Es en el, impresionante. en el segundo vino que ustedes hicieron, que es un blend, ¿no? Este Sí. es un Malbec, uno de los mejores Malbec que yo he probado acá. La verdad, te lo dije a vos. Sí, ¿en sí, sí, serio? lo digo. Sí, Gracias. te lo he dicho. No, una cosa que me llamó mucha atención y que me encantó, que creo No, que contame unas anécdotas de- lo contame anécdotas de la juntada cuento, con- cuento. con el muñeco, Pero por lo favor. tomé de vos. Creo que es impresionante, yo lo leí en la radio por lo menos, lo que Melingo dijo, por qué asociaba la madera al vino. Creo que Claro. vos me lo mandaste eso. Sí, sí, sí. Espectacular, ¿Por qué? espectacular. Pasa
No me animo yo a contarlo, pues es pequeño. Pero bueno, cuento otra cosa. Cuando Melingo hicieron el vino con Fran, Melingo me llamó y me dijo, Coutito, siempre me decía Coutito, Coutito, yo quiero que hables vos del vino mío en la presentación. Yo dije, bueno, muy bien, pero yo pensaba que tenía que probar el vino y decir este vino, está tal rico, está cosa, feo. bueno. Pero Dani, él no me deja mentir, Dani organizó, eso fue en vivo, organizó una especie de puesta en escena, una especie de ópera, más o menos, en donde todo tenía algo que ver, ¿viste? Porque entonces yo dije, me dijo, no, pero vos no tenés solo que hablar del vino. Quiero que aparte escribas algo y hagas la presentación, y todos tuvimos que hacer algo, porque Dani no dejaba, Dani todo el tiempo pensaba en performance, ¿viste? Y después, siempre fue un performance. Después yo, en un momento, eso fue en su momento cuando se presentó el vino. Tiempo después, yo hice una cena en Mercado Liniers, que conoces. Sí, Dante Liporache. Dante Liporache. En el Mercado Liniers y Cafarena, su socio. Van a venir Dante Liporache ahora cuando venga de España. Ahora cuando termine el verano europeo va a venir acá. Claro, porque tiene presentar. Dante en Madrid. Bueno, y yo hice una cena en donde junté a Pipo y a Dani como después de 10 años de no sentarse a una mesa. Y armé una cena nosotros... Que yo falté. ¿Faltaste vos? Me hubiera gustado que estuvieras. No, porque me invitaron, pero digo, se van a reunir Pipo y Daniel y no sé qué, Pipo me llamó, ¿no? Sí, Cafarena, yo y un amigo de Cafarena, pero sabíamos que queríamos que estuvieras. Sí, pero sí. bueno, la cuestión es que yo le dije a Dani, y esto vos vas a aclarar más, yo le dije a Dani, pero vos tenés tu vino, Dani, pero hace como 10 años que no probás alcohol, que no tomás alcohol. ¿Cómo hiciste para hacer con Frank el decir, bueno, este es mi vino, ¿no? Y me dijo, no, ahí decidí probar. Un poquito pequeño. Decidí tomar, sí. No, lo cual es muy admirable de él, porque él tuvo muchos problemas con el vino y eso. Y esa noche fue una fiesta y bebimos, que vos tenés las fotos y demás, bebimos Tengo unas anécdotas solamente esto. con Darín y él. Genial. Los tres juntos. Dani tenía un humor tan particular, muy tenía un gracioso. carácter jodido. Era muy bravo. Yo una vez le dije... Cuando se ponía dark iba muy Sí, para abajo. sí. Pero Y cuando se puso clean, también fue maravilloso. Era maravilloso. Era muy gracioso. Yo una vez le dije en una cena, estábamos cenando y le dije, la verdad, yo debería cagarte a trompadas a vos. Pero ¿sabes por qué no lo hago? Porque sos único, me divertís mucho. Porque es verdad, ¿viste? Yo sabes como le decía a Dani muchas veces. Muñeco. No, sí, muñeco, sí, porque mucha gente le decía muñeco. Y a él no le disgustaba eso. No le gustaba. No. Muñeco, yo le decía muñeco. El muñeco, pero yo le decía Mal Davis. Le decíamos son Mal Mal Davis. Davis. No, Miles Ya, Davis. porque todos te respetan, pero son Mal Davis. Y se caga la risa. Qué Ah, mal. es lo más. Estamos con el amigo Fran, que es... a ver, sí, Muy la bien, verdad muy bien, Fran. es muy rico. Me gustó, gracias. me gustó porque A mí también aparte me gustó. tengo mucho prejuicio con el Marcelán y está muy bien. Está muy bien balanceado. Muy rico Después te vino. cuento los detalles de esta elaboración detrás con Pero Pedro. Hay tiene mucho, algunas hay mucho cositas toque más, ¿no? fino, hay Tiene mucho algunas toque cositas fino. más. Pero Pero ¿qué es el toque fino que hay que hacer para hacer un vino? ¿Qué Pequeñeces. Pero qué pequeñeces. Sí, por pero es que ejemplo, cuando a ver, uno, dale. cuando uno tiene sensibilidad y puede interpretar el vino y lo puede expresar. Bueno, él porque estudió también, pero No, pero voy estudió- voy más yo. allá de eso, no. Pero si vos podés poner en palabras lo que sentís al tomar un vino y podés tener como mucha sensibilidad para decir, me pasa esto, siento lo otro. Me gustan los vinos italianos, Bueno, no hay con qué dar, eso es lo que más me gusta. y me nosotros gustan los estar del otro italianos. lado para traducir eso y poder ejecutarlo desde el viñedo y en la parte técnica enológica y llegás a algo bueno, con mucho laburo, miles de degustaciones, mucho vino tomando, muchas pruebas. Mariano, vos tenés Yo hablando, vos tenés- hablando de la cocina, vos hay un momento donde con el tomate argentino, el de calidad, supuestamente buena calidad, Reliquia. no con tomate, estoy hablando con tomate de lata, tomate Ok. tomate industrial. Ok. Le llegás al fileto hecho con tomate mutio, con tomate italiano, ¿entendés? Bueno, Tiene una alquimia que es Sí, que hay que seguir siguiendo.
un hervor con una cucharada de azúcar más, el otro hervor es una gotita a lo mejor de un vinagre blanco y hay un momento donde mojás y es ahí. y es tomate italiano, es como si se hubiera hecho con San Marzano. Totalmente. ¿Entendés? Es como si hubieses hecho un fileto con San Marzano. Pero de verdad que lo lográs, ¿eh? Porque Está muy bien lo que imagínate las dijiste. horas que tengo experimentando Pero es lo mismo con una esto. lata de San Marzano, 20 latas de tomate de mierda, la lata de San Marzano acá, ¿viste? Puesta en una sartencita con un diente de ajo y una hoja de albahaca, y acá buscándolo. Y vos cuando empezás, estás... Nada, es una ¿Sabés bosta. lo que- sabés lo que vos ¿sabés no lo que- tendrías sabés lo que problema en cocina hacer el tu hombre, vino? no? Que ¿Sabés vos lo que cocina tenés el hombre? la dialéctica para explicar lo que querrías. Recontra Lo- mega eso es muy archimonstruo importante. cocinando, ¿eh? Porque hay yo gente que se no nota. lo Encontré logra. el fileto, yo encontré el fileto italiano, después de estudiarlo mucho, y probar, y bajé y todo, y me lo traje, y después reuniones con Pietro, reuniones con Donato, reuniones. El pesto no encontraste Bueno, con Pietro, el pesto- Hubo aquí el una pesto- cosa el con el pesto Pietro. a Donato le mandé un frasco, me mandó una foto en Trae Italia el con pesto, mil ese. pesto. ¿Viste? Me olvidé de traértelo, Es verdad. boludo. O sea, Donato me manda Prometiste, con prometiste. su esposa, me llama, a Romina a mí, llama, videollamado, estamos comiendo tu pesto. Lo Están cagó a haciendo Pietro porque el Donato le dijo que el Bianca- Pietro No, porque ¿No estás por volver a cocinar ahora o no? Sí, mañana. Ah. Mañana cocino. ¿Mañana cocinás? Mañana cocino paella. ¿En serio? Para 100 personas. ¿Eh? ¿Pero en dónde? ¿En dónde? No, Para pero ella, decilo. para Decilo. No, porque Romina se puso un salón con el hermano, un salón de eventos. No te puedo creer, en el buenísimo. oeste, en Ramos Mejía. Se llama Fetiche. ¿Y por qué en Ramos Mejía? Fetiche, porque Marcelo le gusta el oeste. Ah, Porque el oeste está la gente. El usted oeste sabe, está la Fabián. gente, loco. Sí, es verdad, eso sí. Escuchá, Fetiche se llama, no, que es un fetiche que tenía mi cuñado y Romina de tener su salón de fiestas. Qué bueno. Entonces le pusieron fetiche.1980. Arroba, si tienen para picarlo y lo ponemos en pantalla sería un golazo. Arroba fetiche.1980. Estaría bueno que haya algo de música DJ en ese Alonso. restaurante también. Entonces, DJ Alonso. entonces, Mariano bueno, por cocina eso. muy bien Mañana para qué hacemos, muchos. DJ Alonso. Me encanta. Pero Ah, esa gracias. sensibilidad y esa habilidad al vino Igual se la... tatuó todo el pecho, todo el pibito ese que para mí Vos- va a ser genio. vos- todo. ¿A vos te gusta Va a ser cocinar todo. para mucha gente? Sí, me gusta cocinar para mucha gente. Sos Me bueno gusta en cocinar eso, para mí sos solo bueno en también, eso. para mí solo también. Y para amigos. Estoy disfrutando mucho también para cocinar para mí solo. A veces quedo, nada, Salvador se va, Romy está ocupada ahora con el lanzamiento de esto. y con El todo nido esto, vacío, que es eso. Que tienen muchos eventos en el coso y que a veces quedo solo. Me da mucho placer abrirme una latita de San Marzano para mí solo. ¿Viste? Tirarme, yo qué sé, hacerme un gnocchi de papa para mí solo. O amasarme yo un sorrentino de, no sé, de espinaca y mascarpone para mí solo, ¿viste? Porque como es para mí solo, no tengo que hacer grandes cantidades y lo hago rápidamente, ¿viste? Pues, ¿viste? Claro, eso lo hace rápido. 100 gramos un Pero, huevo, igual 100 yo- gramos un huevo, ya tenés la masa, la estirás con palote, no necesitas sacar la pasta linda, ¿entendés? Pongo la sorrentinera, me hago el relleno al toque, me lo hago todo el tiempo, ¿entendés? Pum, me hago un fileto. Igual lo Con que... una latita de italiano, me hago un fileto con una latita de San Marzano, ¿viste? Y si a eso Y lo me lo comunicás, echo. abrís tu vino. Y ahí le abro el Yudica. Vino para Eh. siempre. Dale. Igual yo creo que tu gran Vino virtud para es siempre. cocinar para Dale. muchos. No todo el mundo logra cocinar bien para Ah, muchos. vas a abrir, En serio, hijo de puta, igual. Ya lo está abriendo. Cierto, cierto. Aparte, A ver, aparte pará, lo- ¿qué es esto? esto, a ver, A no, ver. no quiero herir susceptibilidades porque es del lugar. Ah, es del. ¿Está? Poneme, ahí está Fetiche. Fiesta Ah, muy flamenca. bien. Hay una fiesta flamenca. fiesta Mañana flamenca hay una también. fiesta, hay un tablado flamenco. ¡Epa! Con un grupo flamenco muy grosso que se llama Grupo Flamenco del Oeste. Son gitanos que son todo tipo del oeste. Qué son bueno. re heavy, Ah, de lo están bien. llenos. Gitanos pesados de verdad. Bravo. Gitanos y del oeste. Exactamente, auto. es una mezcla, sí, toda completa, es una mezcla Perfecto. completa. Pero tienen un show de la san puta. Qué bueno. Qué bueno. Decí que mi mujer y está le dije- afuera, pero y ella Romina baila me dijo- y flamenco. Romina me Baila dijo, flamenco. me encantaría que venga mañana. No, está afuera, se Ah, fue. y Romina me dijo, ¿te haces una paella, un gazpacho? Qué bueno. La tortilla la sacamos de cocina, vos hacete el gazpacho y la paella. ¿Viste? ¿Gazpacho también vas a hacer entonces? Sí, teníamos una patita de un lugar que se llama Cedro Negro, que es, para mí, creo, y no te juro que no me estoy haciendo cachorro ni nada, yo creo
es un salteño que hace pata negra, Upa. hace jabugos y tiene una dehesa en Salta. Tiene una dehesa con chanchos, pata negra. Mirá que Fran está haciendo vinos en Salta. Es el ahora. proveedor de anchoita. Se llama Cedro Negro. Probá ese jamón. No tiene nada que envidiarle a Joselito, No, es estar ni a en España. 5J, nada que... Jota. Es Y no, estar en me- y España. no estoy, no es que gente que carajo sabe, Joselito, se ve que no. Comí mucho, Joselito. Ya habrás comido. Y probé este. Le juro por mi papá. Qué bueno. O sea, le voy a llevar para que llame, para que lo... hay que hacer Es una tremendo. cata a ciegas, poner... Qué bueno. ¿Viste? Igual, 3 y Mariano, 3. esto que haces mañana, ¿eso es un salón de fiestas que la gente reserva o es una fiesta de No, la ponerle gente 15 reserva que ya y está? no, la gente reserva. Este grupo de gitanos tiene su público cautivo, que es lo que está haciendo Romina. Está contratando shows que tengan su público cautivo. Muy bien. Porque está probando cocina, está probando servicio, está probando luces, sonido, está probando un montón de cosas. Entonces, si encima se gana unos sopes, mejor. Claro. Entonces viene un show. El otro día vino uno que se llama Sandro Rizzi. Sandro Rizzi es uno de los mejores imitadores de Sandro que hay Mira. acá en Argentina. Te hace llorar, es impresionante, no, pero Igual, impresionante. te Sandro, digo- Sandro joven, Sandro flaco, es una cosa de loco. El chabón se llama Sandro porque el papá era Sandro fanático de Sandro. O sea, flaco. no es que se puso Sandro y llama No. Cacho Espíndola, ¿entendés? No. Llama Sandro Rizzi. Sandro y el padre Celeste. pudo- No, pero no sabes lo que es. No. Te hace llorar. Igual Es- te voy a dar Número algo. uno, pará, el chabón contó 120 tickets en una cena show. Muy Lo contó bien, él muy bien, solo, muy boludo. bien, muy bien. 120 lo fueron a ver a él con cena show. Igual hay No, hay mucha demanda de flamenco. Hay mucha demanda. Bueno, y este grupo, Romina me lo muestra y le digo, viste, mierda, qué grupo, viste, son pesados, boludo, las bailadoras son bailadoras, viste, es una Muy gorda bueno, muy que bueno. la recontra pela, me dice, ¿te haces una paella? Le digo, yo hago la paella si la hago en el salón, viste. Si pongo la paellera del salón, como me gusta a mí, la hago. Qué lindo. Te voy a Y decir hoy una fui a lo de cosa. Mellino, me llevé un cargamento literal, la caja de Tergopol era como esto. Así un cadáver. Muy bien. Langostinos Mm. a 1, langostinos a 2, camarones ecuatorianos, media valva, Cómo te cholga gusta, grande. me llevé de todo, Qué voy a hacer lindo. una paella a la Sí, se sancocha. nota, nada. me Qué llevé, bueno, me muy llevé bueno, un bagullo muy así de azafrán español en hebras. Me dice, llévatelo todo, porque yo acá le pongo cúrcuma, la gente no entiende nada. ¿En serio? Me pongo y me dio la pelota, boludo. Qué bueno, de azafrán qué español. goloso. ¿Viste? No, ¿sabés cómo la fraccioné? ahí Les va a ir en muy el momento? bien, ¿eh? Te digo, hay un lugar, por ejemplo. Hay un lugar, el Berlín, el Café Berlín. Sí, el Café Berlín. Yo hago shows ahí muchas ¿Sabes lo que me veces. pasa con el Berlín? Hay Sí. veces que ¿Que digo a te la queda Romina, lejos? No, al contrario, digo, ¿Eh? me voy solo a Café Berlín. Sí, no ¿por seas qué no? pelotudo, papá, quédate a dormir acá. Tipo un martes, un miércoles, hay un line No, out. tremendo, tremendo, pero te voy a decir algo. Abrió Madrid, abrió Madrid. Te voy a. Sí, no. Los Está en otros- Madrid y por eso abrió acá. Ah, perdón. Pero te digo una cosa. ¿Por qué me la ¿por baja qué? Café Berlín? No, Porque pero. el dueño, ¿quién es? No, es un amigo, es un amigo. No, es un amigo. Cuando te diga quién es el dueño, Adorni. Yo no hice tantos shows en el Café Berlín. es Majul el dueño. No, No me digas. no. Es increíble. No, Mira, te lo mira, discuto. cosas. Es más, te digo algo, mañana almuerzo con el increíble almuerzo con el Majul. dueño. Mañana está con la salchichonca. Mañana almuerzo con el dueño que es Increíble Javier Majul. Celoria, en ¿Cuánto me serio. presa, Cristina? No, pero te digo, el Café Berlín, por ejemplo, yo programé muchos shows ahí y me han dicho, si tenés flamenco, me interesa porque hay mucha demanda del flamenco. O sea que le va a ir No, muy mañana está muy bien vendido y muy todo, bien. y voy a meter una paellita. Me quiero matar. porque Una me gusta paella y mucho- flamenco. Me gusta mucho estar en mi casa los fines de semana, disfruto mucho de mi casa, boludo. ¿Estamos De para cocinar. probar esto o no? Por supuesto, si Claro. ya tenemos que cerrar, Sí. querido. Quería decirles que, Del que pico. no, lo quería decir, no quería herir susceptibilidades porque en los mejores espumantes A mí de no me vas a Sudamérica, herir. mal que les pese por la rivalidad, A ver. solamente futbolística, porque después es un Fútbol, pueblo Banto. maravilloso que nos encanta ir con el Me- señor, me pones nos esta- encanta ir, una de las ciudades preferidas nuestras, ¿Querés uno vaciar? de nuestros lugares en el mundo. ¿Cuál? Era Sirachi maravillosa. Fuerte Apache. Ah, Río de sí, no Janeiro. me digas que Fuerte es. Apache. ¿Qué? No me digas, No me digas que. No me digas que. no me digas que vino. No. Bien. ¡El Chochán! ¿En serio? No, esto es Valle de los Viñedos, que es Serra Gaúlla, el lugar donde ¿Cómo se llama? Valle de los Viñedos en Serra es el- Gaúcha. Muy bien. la denominación de origen es Valle de los Viñedos y es la primer denominación de origen de Sudamérica. La primera. La primera.
Denominación de origen de Sudamérica, se llama Valle de los Viñedos, está en Ceaja Gaúlla, 2 horas de Porto Alegre. Nosotros no tenemos denominación de origen en Argentina. Hay una que es Luján de Cuyo, que la hizo, que el presidente es el Roberto de la Mota, ¿no? Grande, un grande. Pero se adhirieron creo que 11, 12 bodegas, nada más, nada que ver con lo que pasa en España, y acá todos están... Una vez en una feria... Esto es Casa Balduga, que es una de las... Mirá lo que es la etiqueta, boludo. ¿Puedes hacerle un corto ahí? Quédate quieto ahí. Una de las Quédate quieto que la arena va. Mirá. Sí, sabés. Dale, sin miedo, no importa que llegues en poco. Llegá primero. Después se mirá qué lindo plano, boludo. Mirá, tiene más medallas que Patán cuando salva Tiene a mucha medalla tiene. Qué linda etiqueta, la más puta medallas que madre. Patán salvándolo a Nodoyuna cuando se estrolaba con el avión. Mirá lo que es. Mirá qué lindo, che. Hermoso plano, vamos a tomarlo, bebé. Bueno, esto es un blanc de blanc. Esto es un blanc de blanc. Ábrelo, maestro. Sí, por favor. Si a usted le encanta esta bebida. Ojalá. Valle de los Viñedos. Bueno, hay una región. Bueno, pará que tenemos un corcho de alta escuela, boludo. Esto tiene 36 meses sobre Elías. Tenemos un corcho caro. Esto es un blanc de noir, 100% Chardonnay. 100% Chardonnay. 100% Chardonnay, un blanc de noir. Vale de los Viñedos. Valle de los Viñedos. Mal Bueno, que nos Casa pese, Balduga. muchacho. No, mira. Muy Ah, bien. sí. No, muy bien, Antonella, pero ya no se usan más estas copas. No se usa más. Yo sí, vamos a usar copa flauta que no quiero mezclar, por favor. Está bien, Hoy a la copa está flauta, bien, pero hoy sí, porque es para degustar nada. Yo voy a tomar igual que Fabián en esta copa, que a mí me gusta también tomar. A Mariano también le gusta tomar. A mí también, yo no tomo copa flauta, pero hoy sí porque están bien, Sí, muy bien paginada. Lo que sí está muy galardonado. Vos sabés que en Brasil Está muy galardonado. Sí. hay una bodega que se llama Peter Longo Gracias. en Garibaldi, que es cerca ahí en Valle de los Viñedos. Valle de los Viñedos sería. Ya me la anoto, voy a ir en octubre, ya me la anoto. Peter Longo. Peter Longo, andá Peter Longo. porque es la única. Qué hermosa Escuchate botella, esta, es cómo no me ridículo acordaba. lo que han logrado los brasileños. Después te traigo Es la única región en el mundo donde se puede seguir poniendo la palabra champagne por fuera de la champaña. No, eso es un datazo eso. Ah, la Qué buen mierda. dato ese, ¿En boludo. serio? Raro. Mirá. Pero qué raro que Es raro, ¿por qué? Porque ellos registraron la marca antes de la nueva legislación. Entonces apelaron y dijeron, bueno, sí, te Lo podés que debe quedar. garchar el mendocino este con los vinos. Ey, Con esta facha y No, todo, ¿sabes? dale. No, Rectificada. te estoy hablando de algo en serio. Lo sacaste de... La facha que se ríen todas las ganas que es una cosa de la de una facha. Se me está haciendo agua la boca a mí, mirá lo que te digo. Después En te un momento cuento. le doy un beso. me digo, Bueno, ¿saben que vos lo Qué buen debés saber? dato. ¿Saben que Fran, Japón voy siempre recién Garibaldi, toca el Peter whisky Longo. hace muy poquito? ¿Cómo? Hay la doc del whisky japonés, que todos dicen, el whisky japonés. Japón, hasta hace no mucho, traía de Inglaterra, traía de Sí, Irlanda. ahora las- tienen- ahora sí, ahora sí. Ahora está legisló, Sí, se totalmente. legisló. Sí. Bueno, vamos a tomar un espumante brasilero. Mirá la burbuja que tiene. Burbuja like champagne. Vale de los Viñedos, denominación de Qué buen origen. plano este, diré. Burbuja muy pequeña, lo voy a poner ahí sobre el negro a ver si da. Una burbuja muy chiquitita. Espectacular. Muy Y como buena. como decía don Humberto Riviti, padre, el abuelo de mi amigo Guillermo Riviti, ¡salud por primera vez! Salud. Salud. Gracias, muy bien, salud. Y así, como decía Napoleón, chupame bien los dos, güey. aparte de que a veces decía eso, decía, en las victorias es necesario, no, perdón, nos lo merecemos, Callate, y en las loco. batallas es necesario. Porque Exactamente. madre pájaro malo decía Maquiavelo, que las victorias. Y como decía Maquiavelo. Y como decía el indio, y si es el último, pues Con carpa. brindemos. Salud, salud. ¿Sabes lo que decía el indio del champán? Eso es verdad, porque le gustaba mucho. El indio decía, yo he tenido champán en la heladera en los mejores momentos míos y cuando era pobre también. Mariano Yudica también. Muy bien, yo también. Mirá, me lo dice una productora amiga que se llama Qué rico es, boludo. Muy rico, ¿eh? Muy rico. Bien, Fruta Fran, esto, bien. increíble. Bien, Fabi. Muy rico. Yo sabía que Brasil iba a ser muy feliz esta noche. Brasil, ojo con Brasil con el espumante, Es el mejor de Atención, Sudamérica, sin si, duda. si Fran lo dice hay que apuntar a la Espectacular. Sin duda. No, esto lo hay en Argentina. Aquel que más se le puede parecer es el de Luigi Bocca, que es muy bueno. ¿Cómo se llama? El que tiene también chapa. El tupelí. El- No, el de Russell Boe. No, el de Russell Boy es espectacular. Sí, espectacular. pero hay uno que es de Arizu,
que se llama... Ah, el de Arisu no lo he probado. Me cago en Tiene Satanás. buena sé. fama. Y esto es lo que me pasa hasta ahora. Señoras y señores, nos tenemos que ir despidiendo. Me está jodiendo. No. Te lo juro. Perdón, los Quedémonos chicos, del hasta la control, 1. los chicos del control probaron el champán. ¿El brasilero? Nunca probaron. Vení, No conozco. vení. Por Juancho, está favor. tomando- Juancho Colombo está tomando, me dijeron que se está iniciando en el mundo del vino, así El que mundo de la Juancho, droga está iniciando. En la droga no. Juancho, el mundo de las no te drogas. puedes perder este espumante. Por favor. Ahí está. Vení, ¿está Gastón? Vení, Gasti, por favor. Vamos, vas a tomar- Gasti. Vamos con este, vamos con este. No, Empezó Colombo. Depende de qué droga esté iniciándose. Vení, Gasti. Vos tenés cultura. Vos tenés Gasti, cultura. por favor, no quiero saber, vení. Dame una copa de esa, por Tenés que favor. agarrar una Dame, copa. pon un cachito acá también. Vení, Juanchito. Antes que se vaya la temperatura, porque está justo. Y que dé su opinión, porque está muy bien que aparezca y dé su opinión. Toma, Juanchito. Vení acá, agarrá una copita ahí, Adelante te queda. ustedes, ¿no? Exacto. Todos Entren a cuadro todos. Claro, Per piacere. le damos todos. Couto, ¿se te rompió la copa? No, sí, porque está mal. Ah, está mal cosechada. Está muy feliz. Está mal faginada. ¿Y? Paginada está. Salud, mi amigo. Salud por primera vez. Salud, muy bien. Gasti. Salud, María. Salud. Qué lindo, ¿eh? Me encanta que que hagamos este contenido divertido, qué lindo. loco. Salud, Fran. Tenemos que darle más locura, la misma cantidad de tecnicismo, pero más locura. No tiene que ser más loco. Más chiste. Vos no, Willy. Yami, vení que Más estamos chistes todos míos. arriba. Yami se va al Ella tiene control. dos cosas en la mano, ¿eh? Yami se va al ¿Qué es control. eso? Yamila. Tenemos dos PNT, por favor, para hacer. Con esto tengo que abrir el programa, Con esto tengo que abrir. Muy bien. Ah, bueno, por favor. Hay sabores. Ay, me lo agrandaste mucho. Hay sabores que transportan directamente a tu infancia. Y si hablamos de sabores caseros que nunca faltan, tenemos que hablar de Delicias de la Nona. Sus pepas, pastas, frolas, anillos glaseados, un cuarto. Toda su variedad de galletitas son ideales para acompañar el mate, el café o cualquier momento del día. Lo mejor es que mantienen ese sabor tradicional que nos recuerda a la receta de la abuela, pero con la calidad de una marca que sigue creciendo y acompañando a las familias argentinas. Así que, si estás buscando algo rico para compartir, darte un gustito, busca Delicias de la Nona y disfrutar de un clásico que nunca pasa de moda. Ambos Delicias de la Nona, el sabor de los mejores momentos. Gracias, Delicias de la Nona. Muchas Ahí nomás, ahí gracias. nomás. Y dame esto que vinieron qué para los es? muchachos y para acá los técnicos se los cuida. Nosotros, mirá lo que es esto. Linda caja esa aquí. Hay alfajores que son artesanales y hay alfajores que son artesanales zarpados, ¿no? Esta chica, Alfa Pop es una línea de alfajores artesanales. Me quiero detener y lo quiero hacer bien y profundo porque no es un PNT más, porque es una pyme argentina de una chica que Egresada es del IAC. Vero Chausowski, que es egresada de IAC, como mi hija Bernarda. Muy bien, claro. ¿No? Mi hija Bernarda también es egresada de IAC, compañera de Bernarda, trabajó en Qué lindo. hoteles de gran categoría, trabajó en el Alvear, Qué lindo. y en grandes hoteles de Argentina. Muy bien. Ganó una medalla como innovadora, tiene el negro con sal marina, que ganó la Qué medalla bueno, mejor negro alfajor con sal artesanal, marina. el Oreo blanco, el mousse de limón, el marquís, el de pochoclo, que es un que es Opa. el campeón. Campeón salió. El torta ópera, el chocoliva, Uy, me el gusta de el Dubái, chocoliva, el de me frambuesa gusta el con chocoliva. Nutella. Frambuesa, Nutella, Esto es un Dios. PNT de rico. categoría que quiero Muy que bueno. quiero resaltar y me encanta Muy que lo bueno. tengamos en este programa porque bueno hay que eso. cuidar este PNT y tiene que estar en manos de gente que lo Que sepa lo cuide. vender, porque esto es muy gourmet, Y sí. esto es muy premium, Sí, tenemos muy que llevarlo, premium, pero también Sí. tiene el gusto Muy rico. del argentino que come alfajores. Muy bien. Porque el alfajor es una falopa argentina, el alfajor. El No, alfajor y es- aparte viene que la semana pasada se hizo el ¿No es mundial del uruguayo? alfajor. No, qué uruguayo va a ser eso. Yo quiero el de Nutella. El de famoso Nutella para Fran. Bueno, Porque mi hija tiene Nutella. El de Marquís es espectacular. Qué Ay, linda el de, postura, el de qué linda popcorn postura, es tremendo. Ese de Chocoliva el debe ser una cheesecake, bomba. el de Chocoliva. Chocoliva. Ahora lo vamos a. Dale. Ahora vamos a picar la caja. quiero. Está viendo ahí el dueño de. Yami quiere. ¿Cuál quiere? Yami, ¿cuál? Cualesquiera. Perfecto. No, que son todos tremendos, boludo. No, el de Chocoliva le La tengo verdad una que fe está ciega. bueno. Le voy a decir una cosa a la Buenos gente que sabores. está viendo y a los que compran por e-commerce y demás. Alfa Pop. Denme bola porque esto Me es gusta primera Alfa Pop, A. Tremendo. nombre. Alfa Buen Pop. nombre. Muy lindo nombre. Está Sí, bueno el sí, nombre. ¿Vos sí, que sí. sabés Sí, la muy etiqueta de buen eso? nombre, sí. Alfa Pop. Vero, te felicito mucho. Alfa Pop. Muy bien. Después lo podemos picotear entre todos. O me lo puedo. ¿Bien así? Muy bien, señoras y señores, les quiero agradecer a mis queridos Dos Reyes, que no me equivoqué en haber venido
a hacer esto, lo estamos buscando. A veces tenemos programas recontra locos, como cuando estaba Bernarda. Pero todo termina en lo mismo. Divertirnos mientras hablamos de vino, hablamos de buen vivir, hablamos de buena comida, de familia, de amor. Cristian vino hoy con su esposa, la semana que viene va a venir Romina, Couto va a traer a él, acá estuvo mi hija, Mi gata, Antonella como si fuese una hija, trabaja Willy, que familia. Otro hijo. Y un hijo más, sí, un hijo de 1000 putas. Y acá Pero humorista. es la bajada que hace, Pero humorista, es la bajada te que salió tiene, humorista. es la bajada que tiene Gastón Reyes y Dos Reyes Stream para este stream. Y poder hacer este contenido. Perdón, ¿los alfajores son de él? Con esta tranquilidad. No, es una publicidad De Alfa. No, no, Gracias, porque Couto, por hermano. interrumpir el final. Perdón. Escuchá, poder traer a gente como Fabián Couto, traerlo a Frank, muchas gracias. Me encantó Un placer, que haya venido. me divertí mucho. Tremendo, Frank. Me encantó que se conozcan aparte con Cristian. Me encantó Sí, que sí, se sí, conozcan. sí, sí. Me encantó. Y bueno, ¿qué le voy a decir de Cristian? Cada vez que viene la gente, Con esa campera, ¿qué la fue? gente lo celebra por lo que sabe, por cómo lo explica, porque lo hace entretenido y sesudo y entretenido, que son las dos cosas más maravillosas para mezclar cuando uno hace contenido y cuando uno hace verdad, es entretenimiento. Sesudo y contenido y Lindo, entretenido. linda Como hacía combinación. Gerardo Sofovich. Señoras y señores, nosotros nos vamos. Nos vemos la semana que viene en la Biblioteca.